Egunon guztioi, eskerrik asko, oraindik txunditu iten hau, gara izasteko aukera izaten dugunean, asko eskertzen dizuegu, badakigu goizeko lehen ordu hauek beti zailak direla, makina bat harimutur lotu behar izaten direla garaiz iritsi ahal izateko, eta bereiziki eskertzen dugu, badakigulako ahalegin handia izaten dela, eta eskertzen dugu gaurko egunak ere programa oso betea ekarriko digulako, eta minutu guztiak ondo baliatzea nahi genukelako. Beraz, mila esker, egun ona izan, ona iritsi zareten hoi, hemen zaudeten hoi, Torrezabal Kultur etxe honetan, eta baita ere, etxetik gurekin bat egiten ari zareten hoi. Kasu horretan zailxeago ere izango da, zerregin guztik ondo ordenatuta izatea eta denbora eskaini ahal izatea pantailari, baino egin kontu pantaila horretatik makina bat jakingarri eta kontu interesgarri eskaintzeko prest gaudela gaur ere. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, a quienes estáis aquí. También lo comentábamos ayer, en estos tiempos tan raros da mucho gusto poder vernos, aunque desde aquí, con la luz, más las máscaras, más las distancias, nos cuesta todavía un poquito distinguirnos, pero lo vamos haciendo. Vamos a pasar también hoy la mañana juntas y vamos a pasarla también hoy profundizando sobre grandes retos que nos plantea el feminismo, o si me lo permitís, grandes retos que el feminismo está planteando a esta sociedad. Decíamos ayer que no todas las corrientes del pensamiento están igualmente equipadas para dar respuesta a los retos de nuestro mundo. Y los retos del mundo hoy en día son enormes. Creemos que el feminismo sí está preparado para ofrecer al menos los caminos por los que, si trabajamos juntas, podemos llegar a esas respuestas. Nos estamos interpelando continuamente sobre cuestiones en torno a las cuales hacía mucho tiempo que muchas personas no pensaban demasiado. Sin embargo, el feminismo traía ya armada esa agenda desde hace mucho tiempo. Y como nos decía ayer Amaya Pérez Orozco, hete aquí que cuando las cosas se han puesto realmente serias, nos damos cuenta que, en efecto, teníamos razón. Que teníamos razón cuando decíamos que esta sociedad no se sostiene de la manera en la que hasta ahora ha llegado a nosotras y que necesitamos replantearnos muchas cosas. Realmente, después de lo escuchado ayer, diría que necesitamos replantearnos todo lo que, en efecto, es esencial, por mucho que hasta ahora haya sido solamente una parte del intercambio de los mercados. Recordáis que ayer estuvimos sobre todo centradas en dos cuestiones principales, las políticas públicas para la igualdad desde el feminismo y la economía también desde el feminismo. En los dos recorridos pudimos ir viendo cuáles son los horizontes hacia los que en opinión al menos de nuestras ponentes, deberíamos acercarnos. Y había una coincidencia enorme cuando hablan de que lo recomendable y lo positivo sería poner el foco en el debate, complejizando la situación porque no es para nada sencilla y porque hay veces que de las respuestas sencillas lo que encontramos son más problemas y menos soluciones. También tuvimos la oportunidad de acercarnos a esa caída de caballo que nos decía Laura Freixas, ¿verdad? Que esto no me iba a pasar a mí, decía ella, y resulta que nos ha ido pasando a todas o a casi todas. Por esas grietas por las que se sigue colando el patriarcado, el heteropatriarcado y por donde todavía podemos buscar algo de luz. Pudimos ver ayer también que hay bastante sintonía a la hora de plantear diferentes escenarios y a la hora de diagnosticar de dónde veníamos hasta que el coronavirus ha cambiado radicalmente las agendas, o al menos las agendas sobre las que estamos trabajando o que más nos están afectando. Mireia Espiau nos decía que después de analizar el recorrido histórico de las políticas públicas de igualdad en Euskadi, estamos ante un momento de replantearnos muy seriamente
¿Para qué necesitamos todos los instrumentos, todas esas herramientas que durante tanto tiempo hemos ido armando? Una arquitectura que funciona, que debería, en su opinión, regresar a hacerse las preguntas esenciales. ¿Para qué? Tenemos las herramientas, tenemos los instrumentos, tenemos el conocimiento, y no es baladí decir que lo tenemos porque no ha sido regalado, sino trabajado por muchas y muchas mujeres, pero ¿para qué? Ella nos hacía la pregunta del para qué, de replantear, de evitar ser simplemente instrumentalistas con las políticas de igualdad y plantearnos retos que realmente respondan al objetivo final de la transformación. En el mismo sentido, apuntaba también a Maya Pérez Orozco, en este caso analizando las bases, como ella las definía, profundamente fracturadas de la economía de mercado y ofreciendo alternativas, al menos señalándonos el horizonte, invitándonos a no quedarnos mirando solamente al dedo que señala, sino a ese objetivo. En un momento de profunda crisis, pues estamos ante una oportunidad para el feminismo, pero una oportunidad sobre la que hay que trabajar y sobre la que hay que trabajar muy profundamente, porque también ayer nos comentaban y estuvimos debatiendo sobre ello, la reacción más que posible y en muchos casos muy cercana a la que también nos estamos enfrentando. Después de cada ola siempre viene una resaca que intenta llevar hacia atrás los avances que se han ido dando. Y creo, permitidme que interprete sus palabras de ayer, creo que todas veíamos también que estamos ante un momento en el que el riesgo de involución es muy profundo. Si no reactivamos la fuerza que el movimiento feminista y especialmente en los últimos años había ya demostrado. Ayer Laura Freixas nos decía que en muy poco tiempo se ha pasado de estar muy pocas mujeres, un 8 de marzo, en la plaza de Callao a ver las calles llenas y que eso es un síntoma también de energía. Muchos aprendizajes desde las charlas de ayer, de las 3 ponencias y también gracias a vuestra participación. Y dejadme que vuelva a insistir en ello. Esto va de coloquio, esto va de charlar y ya veis que tengo a mi lado una experta en la conversación y en la charla. Sé que tenéis muchas ganas y ya me voy a callar, lo prometo. Pero quiero recordaros, por favor, que estamos aquí también escuchando lo que nos queréis decir, tanto desde Torrezábal, levantáis la mano, ya habéis visto que tenemos personal de apoyo que os acerca el micrófono, no podéis cogerlo, pero nos lo acerca y nos hacemos oír y entender, y también a través de las redes sociales. A través del streaming tenéis un chat y el equipo de redes está ahí siguiéndolo, y también en redes sociales, en Twitter, estamos charlando, conversando con el hashtag feminismoanun Guan. Vamos a estar escuchando todo lo que nos digáis durante toda la mañana y para mí será un placer hacer de puente para hacer llegar estas preguntas. Vamos enseguida, pero tengo también que dar alguna otra nota sobre el programa, porque sabéis que teníamos previsto que nos acompañase también en esta mesa Cristina Fallarás y no va a ser posible. Lamentablemente no puede acompañarnos, razones de peso, y pide disculpas, por supuesto, y apuntamos para buscar y hacer posible otra oportunidad en cuanto sea posible. En cualquier caso, vamos a ajustar el programa, vamos a continuar con el resto de contenidos que sabéis que va a consistir enseguida en la presentación de Irantzu Varela. Vamos a poder charlar con ella largo y tendido. Y después también tenemos previsto un coloquio sobre el momento del movimiento feminista, en el que también van a estar con nosotras Itziar Gandarias, de Euskal Herriko Mundu Marcha, y Mayalen Arregui, de Iritik At. Y también os adelanto que cerraremos la jornada, probablemente un poquito antes por este hueco en la agenda, que cerraremos la jornada a ritmo de bertsos. Uxue Alberdi eta Ane Labakak gurekin izango dira, bi egun hauetako jardunaldiei amaiera emateko. Besterik gabe kontuan izatekoak uste dut bota ditudala guztiak, ateak zabalik eukiko ditugula ezinbestean alaxe behar duelako, kafe ordua apurtxo bat aurreratuko dugula, 11etan
egingo dugu eten hori eta 11:30 bueltatuko garela. Bueltatzerakoan mesedez zaudeten tokietan berriro ere eseri, badakizue, higiene kontuak eta bar, honuzkeo dena ja ezagun dugu. Vamos al lío, Irantzun. Si lo que no se nombra no existe, habrá que nombrar la guerra contra las mujeres que supone la violencia sexista, denunciar las injusticias, las violaciones de las propias normas del sistema y plantearles cara. ¿Verdad que suena bien? ¿Verdad que suena a necesario? Pues lo es, pero también es muy costoso. Y sobre todo es muy costoso para las mujeres que lo practican y que lo practican todos los días en estas nuevas plazas públicas que son las redes sociales. Solemos decir que el discurso feminista está cada vez más presente en los espacios de comunicación, de socialización, y a veces no seguimos la frase y no decimos que ha sido gracias al movimiento feminista y gracias a personas que se han puesto en la primera línea de ese discurso, asumiendo también en primera persona, individual y colectivamente, un riesgo muy, muy alto. ¿Con qué estrategia debemos participar en las redes sociales sabiendo que para muchas personas son también un campo de batalla? ¿Cómo y para qué? Algunas de las preguntas que seguro que nos vamos a ir haciendo a lo largo de esta mañana. Y para eso hemos pedido que nos acompañe alguien que hace esto que os decía, que lo hace todos los días y que no se esconde, muy al contrario, se muestra muy abiertamente. Irantzu Varela kazetaria da, militante feminista, Faktoria Lilaren koordinatzailea ere bada, sortzaileetako bat izateaz gainera, El Tornillo, La Tuerca mikroespazio feministaren sortzaile, aurkezlea ere bada, hainbat komunikabideetan kolaboratzen du, Pika magazinean esate baterako, Alo Irantzu atalean. En eso de dar la cara, Irantzu parece que lleva implícito asumir el riesgo de que te la partan y no va a ser la primera vez, mucho me temo, que te ocurra, ¿verdad? Lo has sufrido, lo has investigado también, cómo funcionan esos mecanismos, sufre muy a menudo ella y las compañeras y tal vez porque es el más reciente de todos, pues no me resisto a mandar un abrazo virtual muy fuerte a las compañeras de Pícara que se están lamentablemente acostumbrando a que el espacio público sea un espacio de batalla en el que ellas directamente estáis muy señaladas. Para quienes, de momento al menos, no lo estamos tanto, es un cinturón de seguridad saber que hay personas tirando de este carro. También un esfuerzo que creo que deberemos agradecer en algún momento también de forma individual y colectiva. Dicho lo cual, feminismo en las redes como arma para la lucha feminista. Mucho que escuchar, mucho que aprender. Irantzu Varela, eskerrik asko, gaur gurekin hemen izateagatik, eta zuretzat plaza osoa. Mi esker. Bueno, egunon, es un poco complicado sostener esto sin el contrapeso de Cristina Fallarás, que me hacía mucha ilusión coincidir con ella, pero bueno, pues lo dejamos en pendientes, que tenemos ahora la lista de pendientes, me temo, muy larga. Bueno, hoy voy a empezar de una manera que no suelo hacer, pero me ha parecido que era oportuno. Claro, vamos a hablar sobre todo desde las redes sociales, Internet, como una herramienta. A mí me gusta más un arma últimamente, que ya sabéis que yo en la épica al menos soy muy bélica, ¿no? Pero sí me gustaría dejar claro que desde dónde hablo yo. Y es, vamos a hablar de una nueva plaza pública, de una forma de comunicación que es relativamente reciente, aunque igual hay algunas en la sala que prácticamente habéis nacido ya con esa posibilidad, pero que, bueno, pues ya yo hablo desde donde lo que yo llamé una vez, tampoco es que sea un gran concepto, pero la generación X del feminismo, ¿no? Que somos las que éramos demasiado jóvenes
como para poner el cuerpo en las luchas cuando había que pelearse por el divorcio, por el aborto, por los derechos que ahora casi nos parecen inherentes al nacimiento, pero que ha habido otras que se los han peleado, y que luego también somos un poco mayores ya para ser youtubers, twitteras, instagramers, y yo, por favor, que nadie me deje abrirme un TikTok, porque eso ya sí que va a ser el fin de todo. Pero bueno, entonces me gustaría dejar claro que yo me voy a centrar, como porque es el tema al que he venido a hablar, sobre el que he venido a hablar hoy aquí, en los medios de comunicación virtuales, en las redes sociales, como herramienta para la lucha, y cómo yo opino que han cambiado de alguna manera la forma del feminismo, el discurso del feminismo y la forma de pelear, pero que yo, por si acaso, igual esto tiene que ver con Twitter, que cada vez que pones un tweet luego tienes que poner 25 aclarando lo que no querías decir, aunque no lo hayas dicho, pero que yo tengo clarísimo que por mucho que el Internet, las redes sociales hayan constituido una herramienta que creo que le ha dado un empuje fuerte a la lucha feminista, que tengo clarísimo que todos los derechos que tenemos las mujeres los tenemos porque otras han puesto el cuerpo antes, y el cuerpo cuando era literalmente poner el cuerpo y la vida para conquistarlos, y que desde luego si estamos aquí y hay youtubers feministas, tuiteras feministas y señoras haciendo cosas diversas en las redes sociales, es por las que estuvieron antes y pusieron el cuerpo antes, y que todas mis apreciaciones que hago sobre las aportaciones que ha hecho el trabajo en Internet evidentemente parten de que yo tengo claro que si no fuera por las que estuvieron antes no estaríamos aquí, ni habría teoría política que defender, ni movimiento social en el que enmarcarse. Eso es lo primero. Y luego te agradezco mucho bueno, el abrazo. Yo seguro que se lo voy a dar en persona también a las compañeras de Pícara, pero bueno, pues que también yo recuerdo que una vez me salió de una manera casi sin pensarlo, que una chavala súper joven me preguntó en una charla cómo aguantábamos, ¿no? Pues toda la violencia, las pintadas, los ataques, y a mí me salió del alma decirle, porque nos sostenéis. O sea, que el hecho de tener una determinada visibilidad en las redes sociales, habrá otras personas que lo vivan de otra manera, pero yo desde luego, y creo que las compañeras de Pícara también, lo vivimos como, bueno, pues somos periodistas y tenemos una oportunidad de tener un altavoz, pero no estamos solas, ni esto va de egos, ni nada por el estilo. O sea, yo me atrevo porque me siento sostenida. Así que sí, si no es así, avisadme, porque la estoy liando muy parda. Pero bueno, entonces, yo sí que creo que hay algunas cuestiones que ya tenemos un poco de perspectiva para ver cómo han podido contribuir o cómo estamos utilizándolas, muchas veces sin saberlo, el, el hecho de las redes sociales, Internet en la lucha feminista. Y para mí hay una que siempre la digo en estos temas, la primera, porque me parece clave, y es la falta de intermediación. Yo suelo contar que cuando yo estaba en la Facultad de Periodismo, cuando Internet era esta cosa que alguna recordaréis que hacía, que era mandar un mail, era prácticamente una hazaña, mandábamos fax. Esa época en la que mandábamos fax y había gente al otro lado recibiéndolas, pues que yo, si hubiera sido capaz de tener un poco de visión y ver hasta qué punto ¿no? Internet estaba siendo una oportunidad para saltarte el paso de los intermediarios, y lo digo en masculino a propósito, pues creo que hubiera dejado, no sé si las clases, pero desde luego la cafetería de periodismo, y me hubiera ido a abrirme un blog. Porque ahora lo podemos ver con un poco de perspectiva. Nosotras siempre estábamos sometidas a la figura de un editor, y lo vuelvo a decir en masculino porque normalmente era un editor, ¿no? Hasta en la revista de la uni más autogestionada, más tal, siempre había un grupo normalmente de señores, de chavales que decían esto no es importante, eso es importante, que te corregían los textos, ¿no? Siempre la posibilidad, fijaros que soy tan mayor que nosotras lo que nos parecía lo máximo era poder publicar un artículo en papel, cosa que ahora casi ni lo cuentas porque parece como que es muy siglo XX publicar en papel, ¿no? Entonces, el hecho de poder publicar algo sin que vaya a haber ninguna persona que te lo edite, que te lo corrija, que te diga esto no tiene importancia, esto no tiene sentido, esto le da igual, o qué chaladura tuya es esto, y además que tenga un alcance potencialmente global,
claro, tú cada vez que publicas algo en internet, no sé si te lo imaginas, pero desde luego puede llegar a cualquier sitio del planeta y a un número indeterminado de personas. Y de hecho, normalmente a la mayoría que llevamos un tiempo publicando cosas en las redes, siempre se hace viral la cosa que menos te esperas, ¿no? O sea, a mí me pasa que a veces me pienso un tuit, ¡buah, este lo va a petar! Y ¿no? Y de repente una cosa que pones porque estás un rato aburrida esperando a alguien en una cafetería se convierte y te persigue durante años, ¿no? Para bien o para mal. En mi caso suele ser para mal, pero bueno. Entonces, el hecho de que sea una cosa sin intermediación y de alcance global y que además tengas la posibilidad de tener feedback inmediato, es decir, la gente le da me gusta, la gente lo retuitea, la gente te comenta, pues a mí me parece, cuando estábamos en la Facultad de Periodismo, eso me parecía una fantasía. Y desde luego ahora, a posteriori, yo me pregunto cómo no lo hicimos antes, ¿no? O sea, porque, bueno, yo desde luego de visionaria no me voy a ganar la vida, pero yo creo que esta es una de las claves, ¿no? El hecho de que se trata de gente, aunque no tenga ninguna repercusión, aunque nadie la haya definido como líder de opinión, puede decir en cualquier momento lo que opina sobre cualquier cosa sin que nadie intermedie y tiene un potencial alcance global. Y ya, si te pasa como a mí, que si te pones cuando te pones a contar chistes, si tienes un público agradecido, estás perdida porque ya no paras, pues es un poco cuando tienes feedback y tienes gente que de alguna manera reconoce lo que estás haciendo, pues ya de alguna manera se generan como pequeñas líderes de opinión automáticas, ¿no? Y además, por otro lado, es un medio de comunicación que le hacen el trabajo de lo que se llama el target, ¿no? De cuál es el público objetivo, de manera automática. Tú te debes, como la pantoja, a tu público. Entonces hay gente que te sigue, que yo a veces intento no ponerlo demasiado a prueba para que la gente no piense que soy una vacilona, pero que a veces pones una tontería en las redes sociales y consigues una cantidad de me gustas que hasta tú mismo dices, pero si esto es completamente irrelevante, ¿no? Si no he dicho nada. Pero de alguna manera se genera pequeños microlíderes de opinión que se pueden convertir en líderes de opinión en los medios de comunicación reales, que todavía hay gente que cree que los medios de comunicación de masas son los de verdad, porque si os fijáis, la mayoría de los programas ahora mismo tienen, incluso los que van de opinión seria, tienen un espacio de contar lo que se dice en Twitter, y así pasan las cosas tan absolutamente locas y carambólicas como que yo una vez escribí un artículo en Pícara y acabaron poniéndolo en el espacio feminista de Sálvame, lo cual nos sirvió para descubrir que veis mucho más Sálvame de lo que decís, porque empezamos a recibir un montón de mensajes que lo estaban viendo en directo, ¿no? Entonces, que de alguna manera ya nos hemos convertido incluso en fuentes para los medios de comunicación. Hay gente más seria y más de fundamento que la citan en otros medios, pero yo también, ¿dónde queréis que me citen? Entonces, claro, una de las consecuencias fundamentales del hecho de no tener intermediación es que hemos creado una agenda propia. Yo he participado en procesos de formación, por ejemplo, con personal de EITB para, bueno, pues tratar de hacer una comunicación con perspectiva feminista, etcétera, y estoy como empeñada en que hagan en el Teleberri un reportaje de un par de minutos sobre la copa menstrual. Porque, por ejemplo, ¿no? Porque la mayoría de nosotras nos hemos enterado de la copa menstrual de una amiga o de una compañera de militancia. Ha sido como una especie de secreto que nos vamos pasando entre nosotras, ¿no? Y sin embargo, a mí me parece un temazo. Pero claro, les parece como, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de algo que solo afecta durante más de la mitad de su vida a por lo menos la mitad de la población? Esto no le interesa a nadie, ¿no? Porque todavía existe en los medios de comunicación de masas, en los habituales, en los tradicionales, esta idea de lo que viene siendo el interés general, y luego está los intereses de las mujeres, como esta cosa o sea, ¿no? Una cosa como si fuéramos un colectivo y además bastante excéntrico. Entonces, claro, al hablar en las redes sociales y en internet y en los blogs y en los vídeos de YouTube de lo que nos interesa, pues se ha llenado las redes sociales de temas que nos interesan de verdad, como endometriosis, copa menstrual, sujeto político del feminismo, cómo hacer hamburguesas veganas, quiero decir, toda una agenda
temas de cuidado, temas de, ¿no? Toda una agenda que los medios de comunicación hubieran desdeñado por decir esto a quién le va a interesar, y sin embargo nosotras, como nos interesa a nosotras y a nuestras amigas, pues ya nos parece que es lo suficientemente importante como para estar en la agenda, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que ha generado, y de hecho, si sois conscientes, ahora mismo, yo recuerdo cuando empecé a salir en las tertulias de TV, tenía un objetivo único cada vez que iba al programa, que era, habláramos de lo que habláramos, yo iba a decir al menos una vez capitalismo y patriarcado. Porque yo soy muy de la gota malaya, ¿no? De, aunque sea de tanto escucharlo, alguien lo buscará en Google a ver qué es, ¿no? Porque eran palabras, eran conceptos que estaban, ¿no? Hablar de patriarcado durante muchos años había estado en los medios de comunicación, había estado como extraño. Y ahora, sin embargo, el otro día en la serie esta que protagoniza Jane Fonda, Grace y Frankie, dijo el cis-heteropatriarcado, no sé qué. Y fue como, ¿no? Y no se cayó un foco en Hollywood ni nada. Es decir, que de alguna manera, teniendo... pasando por encima de la intermediación y teniendo nuestra propia agenda, también de alguna manera estamos imponiendo en la agenda nuestro propio lenguaje. Pero también estamos creando un lenguaje propio, ¿no? Es decir, y esto igual algunas os vais a molestar, pero durante mucho tiempo el movimiento feminista hemos hablado para nosotras. Hemos hablado para que nos entendiéramos entre nosotras y para que nosotras éramos las que nos habíamos leído a Kate Millett o a Simone de Beauvoir, o las que habíamos ido a suficientes asambleas ya como para dominar determinados contextos. Esto pasa en todos los movimientos sociales. Quiero decir, tú le escuchas a una persona de un movimiento social y es ¿no? A veces que yo, de hecho, como periodista, siempre he intentado como convencer de que teníamos que tener un lenguaje mucho más propio de la propaganda y el proselitismo que solo de hacer debates intelectuales entre nosotras. Entonces yo creo que otra de las consecuencias de saltar a las redes sociales ha sido que por economía del lenguaje, porque nos entiendan o por lo que sea, hemos tenido que empezar a hablar en un idioma mucho más popular, mucho más básico, mucho más fácil de entender. Entonces, la consecuencia ha sido que cada vez se nos ha entendido más, cada vez se nos ha entendido mejor, entonces cada vez más gente y sobre todo cada vez más mujeres se han sentido interpeladas por nuestro mensaje. Esto yo lo digo todo a posteriori, quiero decir, no creo que hayamos hecho un plan, y si alguien lo ha hecho que me lo comente, que seguro que tiene alguna aportación, pero no creo que hayamos hecho un plan para hacer unos mensajes más fácilmente comprensibles y que lleguen a un público más amplio. Pero creo que lo que ha ocurrido ha sido que cuando el sistema patriarcal ha abierto esa cuña, que yo siempre digo, si los señores del Pentágono que se inventaron Internet hubieran sabido la que se iba a liar, no lo hubieran inventado. Porque ha sido permitir una cuña en la que un montón de lo que ellos consideraban locas excéntricas, hablando de sus cosas, nos encontremos. Porque otra de las cosas para las que ha servido las redes sociales al feminismo es para encontrarnos entre nosotras. Antes tenía que ser como en Enola Holmes, ¿no? La peli esta que llevan todas un lacito, que llevaban las sufragistas un lacito morado. Antes nos encontrábamos pues por la mitad de la cabeza rapada, el pelo morado, el pin, que nos encontrábamos en determinados espacios o que nos mirábamos con cara de tú también estás harta y eres feminista, ¿no? Pero ahora nos encontramos realmente y además con movimientos feministas con los que difícilmente nos vamos a encontrar en persona, ¿no? Entonces se ha generado una red propia en la que, y no sé, seguro que os pasa a vosotras también si andáis en las redes, que hay personas, yo por ejemplo a Cristina en persona la he visto un par de veces, pero cuando la vi parecía que era mi prima, la del pueblo, que nos veíamos todos los veranos, porque hay mujeres y hay colectivos con los que nos hemos encontrado en las redes y hemos construido herramientas de conexión y redes de trabajo comunes que no son necesariamente peores ni más líquidas que las que hacemos en persona. Entonces yo creo que eso también ha servido mucho para construir una red colectiva mucho más amplia y desde luego una de las batallas que le hemos ganado al patriarcado, ya se la llevábamos ganando décadas, pero especialmente con las redes sociales hemos dado un salto cualitativo, ha sido que la estrategia del patriarcado siempre ha sido aislarnos a unas de las otras.
cada una en su casa y relacionándose como mucho con las mujeres de su familia. Empezamos a salir a la calle, empezamos a hablar entre nosotras y mirad la que liamos. Pues ahora que hemos empezado a organizarnos y a vernos también de manera virtual, el alcance de nuestro trabajo y de nuestro mensaje y de nuestros debates es enorme, ¿no? Entonces, yo creo que esta mezcla de falta de intermediación, agenda propia y un lenguaje más popularizable, más asimilable para cada vez más gente, también ha hecho que de alguna forma más mujeres se sientan interpeladas por nuestro mensaje. Que haya muchas, lo mejor que nos puede pasar a una feminista que intentamos hacer pedagogía o que nos dedicamos a la formación, que es tener enfrente una que te dice, pues es que yo era feminista y no lo sabía. Entonces, ¿no? A mí, como formadora, es lo mejor que me puede pasar siempre, ¿no? Esta idea de, o una vez, siempre, si algún día la veo, os lo tendré que decir, que la uso de ejemplo siempre. Me acuerdo una participante en unos talleres que hacíamos en Guecho que dice que es que ella, cuando descubrió las lecturas feministas y la formación feminista, lo que le sucedió fue que era lo que ella sentía. Dice, esto es lo que yo he sentido toda mi vida, pero no lo he sabido poner en palabras. Entonces, a algunas les ha pasado leyendo El segundo sexo, o leyendo El género en disputa, o leyendo Política sexual, pero no todo el mundo tiene el tiempo, la capacidad o las ganas de enfrentarse a lecturas que, no lo vamos a negar, estupendas y han sido fundacionales y son clave, pero no están a la altura de todo el mundo o del estrés vital que tenemos todas. Yo no me imagino leyendo Política sexual en el metro. Aparte que es así, ¿no? Que te pesaría mucho en el bolso. Entonces ha habido gente que ha accedido a los mensajes del feminismo y a las propuestas feministas a través de las redes sociales y que se ha sentido profundamente interpelada y que además le ha pasado lo que le llama Malena Pichot, la humorista feminista argentina, que llama la femimerca. ¿Sabéis? La merca es como se le llama la cocaína en Argentina, que es cuando descubres el feminismo, te entra una de esto que solo quieres, ¿y dónde puedo encontrar más? ¿Y dónde puedo leer? ¿Y cuándo hay una asamblea? Y recomiéndame un libro y mándame links. O sea, hay descubrir y sentirte interpelada por el mensaje feminista. Lo siguiente es, te queda por delante una temporada que vas a estar obsesionada con leértelo todo y con verte todos los vídeos y con enterarte de todo, porque pero vamos, que esto es ciencia política de primero, es primero la toma de conciencia y luego la dotación de herramientas, es decir, en cuanto eres consciente tienes sed de conocimiento y lo siguiente es la organización colectiva, entonces lo siguiente es buscar una asamblea, aunque sea por Zoom, en la que participar. Entonces a mí me parece que esta, de alguna manera, hacer popularizable el mensaje a través de las redes, que al principio nos teníamos una cierta, porque yo no lo voy a negar, también a veces me da un poco el ramalazo de decir, pero esto no va a ser frivolizar, pero esto no es algo pasajero, pero si tú te enteras de lo que es el feminismo a través de memes, ¿no? Me ponía un poco apocalíptica. Y pues yo creo que podemos decir ahora tranquilamente que el resultado es que no, que la profundidad puede que se vaya adquiriendo con el conocimiento y con la militancia, pero que hay gente que ha accedido al mensaje feminista a través de redes sociales y están absolutamente atravesadas por él y difícilmente las vamos a perder ya por el camino, ¿no? Creo que hay otro elemento que ha sido... claro, yo no puedo hablar por las demás. En mi caso es curioso, ahora me hace gracia, porque yo los vídeos del tornillo, que han sido, a mí la visibilidad en realidad me la dieron a través de los vídeos, ¿no? Luego todo lo demás ha sido un poco complementario. Empecé en serio. O sea, yo empecé con un guión, me ponía así, con una corbata, no sé qué, y la idea era hacer un programa divulgativo en serio. Claro, no sé cómo sucedió, al segundo y el tercero ya me empecé a poner sarcástica, al cuarto ya me puse unas gafas y ya lo demás ya lo conocéis, ¿no? O sea, pero claro, por el camino descubrí que resulta que el humor es un arma política muchísimo más potente a veces, y si tienes las ganas y la capacidad y te apetece, que hablar en serio. O sea, en broma, con una peluca, con unas gafas, con un gorro de feminazi, con cada una lo que intente utilizar, se pueden decir cosas que es más complicado decir en serio, porque resultan más violentas, porque podrían considerarse un delito o porque hay gente que no se sentiría interpelada, ¿no?
De hecho, o sea, yo recuerdo quizá el ejemplo más bestia es el de cuando me puse el gorro de feminazi y con acento que yo pensaba que era alemán, pero luego me han dejado bastante claro que es ruso, diciendo que la mani del 8 de marzo los hombres de atrás y callaos y banderas solo las feministas. Ostras, eso yo lo había dicho en otras charlas y en otros momentos y la gente se había sentido enfadada y ahora resulta que había tías que ponían acento alemán o ruso, lo que buenamente puedan, para decirlo en broma, ¿no? O sea, el hecho de, y así con cientos de ejemplos, pues Malena Pichot y las que hacen, no sé si cuando vinieron a Bilbao a hacer el espectáculo Persona, lo visteis, dicen unas burradas entre comillas, sobre el aborto, como que yo recuerdo un chiste que decía Charo López, no la de aquí, sino la argentina, que decía, ¿sabes cuando estás tan embarazada que ya no necesitas un médico sino un sicario para abortar? Y era, ostras, qué burrada. Además, ella es madre, es decir, que tiene el primi de que puede hacer chistes sobre la maternidad como esos, ¿no? Claro, tú eso dices algo así en serio y es escandaloso. Lo dices en broma y alguna se puede sentir incómoda, pero quiero decir que el humor te permite llegar a un nivel de crítica política bastante más, que cruza algunas líneas rojas, mucho más que hablar en serio. Y además, tampoco estamos descubriendo el agua tibia, o sea, la crítica satírica, la sátira política ha sido siempre una herramienta que se ha utilizado y además el poder siempre ha sido consciente de que era muy peligrosa, ¿no? El bufón, ¿quién era? El que le decía al rey las cosas que nadie más se atrevía a decir. Entonces, de alguna manera, utilizar el humor nos permite, es un arma un poco con un filo un poquito más afilado, pero por el otro lado también creo que es una herramienta de comunicación especialmente eficaz, porque yo creo que todos hemos hecho bromas de que a veces antes en las manis o en otros espacios parecía siempre que estábamos enfadadas y ahora no sé cómo bueno, igual hay alguno aquí de la escuela de que no le gusta el brilli brilli, pero yo soy fan de peluca, batucada, brilli brilli, aspaviento, boa de plumas y si no acordaros en las movilizaciones cuando pretendieron quitarnos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, era, yo no sé cómo, pero acá pelucas y boas se convirtió casi en un uniforme, ¿no? De hecho, a la Mali de Iruña, yo no sé si era una petición o estábamos ya todas venidas arriba y todas fuimos con pelucas, boas, tal, que en realidad yo no sabría explicarlo muy bien, pero desde luego soy consciente de que le daba un toque, ¿no? Estábamos peleando por algo que estamos hablando de la vida nuestra y de compañeras y sin embargo un poco el toque de holgorio yo creo que nos hacía más fuertes. Entonces yo creo que también el hecho de utilizar el humor nos ha servido mucho para que se acerquen todavía más, ¿no? Todavía más mujeres y más personas se sientan interpeladas en una... Por mucho que el otro día tuve un encendido debate sobre la interpretación de la frase de Emma Goldman, sabéis que hacemos y ponemos en las pegatinas y en las pancartas que Emma Goldman dijo si no puedo bailar no es mi revolución. Vale, no fue exactamente así. Yo lo he leído en su autobiografía, que me imagino que si ella escribe su autobiografía contará lo que ella recuerda de su vida. La frase es un poco más larga y hay que ponerla en contexto, pero es que no nos cabe en la pegatina todo eso. Pero ahora hay señoros de izquierdas como muy ortodoxos, de los que les parece que batucada y brilli brilli despistan la lucha de clases, que de verdad cuántas cosas despistan de la lucha de clases, que dicen que Emma Goldman no dijo eso, pero como yo lo he leído en su autobiografía, que dijo algo muy parecido, que estoy segura que sería de las nuestras y si no seguro que la convencíamos, pues yo creo que el sentido del humor, el pasárnoslo bien, ¿no? Yo creo que esto de nuestra venganza será la alegría también tiene que ver con el sentido del humor y que yo creo que se puede tener mensajes profundos y transformadores y revolucionarios desde, ¿no? Desde un pasárnoslo bien y saber que esto nos va a llevar un rato, que como dice Yayo Herrero, no existe la victoria final, el camino es lo único que tenemos, entonces, chica, por el camino, yo creo que también pasárnoslo bien en sí mismo me parece una estrategia de lucha, ¿no? Y un poco de autocuidado. Y creo que hay una cuestión, yo suelo decir de broma que a las intelectuales, a mí me gusta siempre resaltar que para mí el feminismo es tres cosas. Una teoría política, un movimiento social y una forma de vivir. Y que esos tres ámbitos se necesitan y son complementarios, ¿no? Entonces,
que a las teóricas las necesitamos. Aunque sean blancas, burguesas, catedráticas de que no sé qué universidad elitista, bien, pero han hecho aportaciones que luego nuestras luchas, lo que gritamos en las manis, lo que pedimos en nuestras reivindicaciones y lo que tratamos de aplicar en nuestra vida, están inspiradas en las cosas que han pensado las teóricas, las académicas, las intelectuales, ¿no? Y yo suelo hacer la broma de que las entendemos una media de 30 a 40 años después. Y siempre cuento también que me da mucha pena que Kate Millett se muriera antes del 8 de marzo de 2018, porque en esa manifestación yo desde luego tuve la epifanía de, y esto me vais a entender las militantes de toda la vida, que después de lo que nos ha costado al movimiento feminista de Euskal Herria llevar una agenda común, llevar al 25 de noviembre y al 8 de marzo, llevar un cartel consensuado, consensuar el manifiesto, que cada año es horas y horas de curro y de esfuerzo, ir con el mismo cartel, con la misma convocatoria, y esto ha sido un triunfo brutal y un trabajo de articulación impresionante, para que luego, el 8 de marzo de 2018, aparezcan las chavalas con carteles hechos en su casa con un cartón y con rotulador de brilli brilli. Yo sentí un poco de pánico, que era un poco de señora mayor del feminismo de toda la vida, de decir, a ver qué van a poner estas, que tenemos una agenda. Y de repente, bueno, reís porque os pasó lo mismo, ¿no? Y de repente empezar a ver esos carteles, la eyaculación femenina no es pis, sin Hermione, Harry Potter se hubiera muerto en el primer capítulo, etcétera, 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 etcétera. Expresiones clarísimas de haber entendido a Kate Millett, incluso algunas de ellas sin conocer su existencia. De lo personal es político. Es decir, esas chavalas que se habían hecho su pancarta, aparte habían superado una especie de prueba que hemos vivido las que tenemos unos años más, que era la de cuándo te puedes autodefinir como feminista. Porque yo he pasado años un poco aterrorizada diciendo con la boca pequeña que era feminista porque no sabías, bueno, ayer mismo me llamaron presunta feminista a mí en las redes sociales, que digo, hombre, ya el carné tengo, ¿no? Pero bueno, parece que no, siempre está como en cuestión. Pero que las chavalas se autodefinen feministas desde el momento en el que se sienten feministas y encarnan esa legitimidad de sentirse feministas haciendo su propia pancarta. ¿No? No como yo recuerdo tiempos en los que estábamos planteando este lema sí, este no, porque también eran tiempos en los que, bueno, pues cuando eres una lucha mucho más minoritaria necesitas mucha más cohesión. Pero a mí me parece que esto ha sido algo clave. El hecho de que hayamos entendido, y cuando digo hayamos lo digo en el sentido más amplio de lo que ahora se puede considerar el movimiento feminista, que también son las chavalas que no van a asambleas y que aparecen en las manis y que no sabemos muy bien lo que hacen el resto del año, que es el haber entendido lo de lo personal es político y lo de que lo político es personal y que te puedes pasar la vida siendo la pesada que siempre habla de lo mismo, como hemos sido toda la vida, ¿no? La pesada que solo habla de lo tuyo. Bueno, pues resulta que ahora lo tuyo es lo nuestro y somos cada vez más y ya no hace falta ni ser pesada porque hay algunas cuestiones que se caen solas, ¿no? Entonces a mí me parece que todas estas, bueno, pues que a posteriori, viendo un poco cómo han ido evolucionando pues la lucha feminista en las redes sociales, yo creo que hay muchas de estas cosas que han sido positivas. Aunque claro, también me parece que hay, pues que tenemos que analizar algunas cuestiones también relativas a las redes sociales, ¿no? Es como, no soy yo la que diga que Twitter no es la vida real, porque yo tengo una existencia paralela ahí, pero al menos yo suelo decir que en las redes sociales ni se debate ni se milita. Es decir, porque en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que es la que yo más frecuento, el espacio es limitado de entrada. O sea, en 180 caracteres no puedes poner unas cosas ni muy sesudas, ni muy... bueno, no te puedes poner en modo debate, es complicado. Y luego además que es que en las redes sociales también hay una especie, además yo creo que cada red social tiene un poco su característica y desde luego Twitter es el del sarcasmo, el cabreo y el afilar el cuchillo. Entonces
es muy complicado tener un debate en Twitter cuando enseguida descalificación, insulto, ataque, te echan del feminismo y de paso te llevas un insulto, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un espacio de divulgación en el sentido más amplio de la palabra, o sea, de mensajes, opiniones, incluso de convocatorias. O sea, hace mucho que hay algunas gente que organiza actos y así, que ya solo hacen el cartel en JPG porque es para las redes sociales. O sea, hace mucho que hay actos que no se anuncian ni con carteles físicamente, ¿no? Sino que se ponen en las redes sociales y ya está. Pero no es un espacio de debate. A mí se me hace muy complicado que sea un espacio de debate y yo hace mucho que a la segunda interpelación ya mando un GIF, que es un vídeo cortito de una señora haciendo como, buf, a mí déjame en paz. Me gustan mucho los de María Carey, porque tienen muchos de a mí déjame en paz. Pero me parece un espacio complicado. Yo suelo decir que se debate en los espacios de debate y se puede debatir. Yo el otro día participé en Valladolid en una jornada presencial con una mujer que ella se autodenominó del feminismo clásico, que estaba en contra de los planteamientos de las teorías queer, conmigo en medio además creo que, y con una activista trans, y debatimos perfectamente y el público pudo participar y nosotros no nos enfadamos y luego nos fuimos a tomar un pote y cada una dejó muy claro lo que pensaba, pero se hizo como hemos hecho toda la vida. Si yo es que suelo contar que yo la primera vez en mi vida que fui a una formación feminista fue a un curso de la Ambroa, que en ese momento todavía estaba abierto el debate feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia. Y es, pues, mi pensamiento feminista ha evolucionado de manera que no tiene mucho que ver con lo que planteaban las compañeras en esa época, pero toda la vida hemos estado en los espacios de coordinación juntas, hemos tenido diferencias, hemos debatido de algunas, de otras mejor no hemos sacado el tema porque ya lo habíamos hablado 80 veces. O sea, el feminismo es un movimiento de transformación, pero también es un movimiento en transformación y toda la vida hemos tenido debates y algunos debates han quedado abiertos, otros los hemos cerrado, otros los cerramos, pero igual hay que volver a abrirlos, pero es ¿cómo le vamos a decir a otra tú no eres feminista porque no piensas como yo sobre determinado tema concreto del feminismo? A mí es que me parece, entonces, muchas veces en las redes sociales, igual también puede ser que te encuentras muchas en la etapa de la Femimerca que están como que si no, como hay un arrebato que no da que igual no da mucho para la profundidad y para entender que hay un marco de opiniones y hay un marco de propuestas muy amplio y que la mayoría de las propuestas son válidas, pues yo por eso digo que en las redes sociales yo al menos no debato. Y lo mismo con militar. A mí me gusta mucho esta expresión que les hemos copiado a las compañeras latinoamericanas, que también tiene mucho que ver con lo que se habla en las teorías queer, de poner el cuerpo, ¿no? De encarnar. Es que esto de militar en una lucha y mucho más en una lucha como el movimiento feminista, que es, llevamos años diciendo mi cuerpo es un campo de batalla, militar se hace, a mi entender, en espacios colectivos de articulación. No necesariamente tiene que ser físicamente, ¿lo puedes hacer desde tu casa en Zoom? Supongo que sí, o en cualquier otra aplicación para organizarse y coordinarse, pero es en un espacio colectivo, donde se debate, donde se llega a acuerdos, donde tu planteamiento es puesto en cuestión y tú cuestionas el de las compañeras, donde se llega a consensos. O sea, esto ha sido siempre una construcción colectiva. Otra cosa es que puede haber habido siempre cabezas visibles, pero es que por definición propia el feminismo no tiene, tiene referentes, tiene personas que son referenciales, pero no tiene jefas. Yo creo que a los medios de comunicación estos ya se les ha pasado, pero antes siempre era como ¿quién es la jefa? Y era ¡buah! Yo no os lo voy a contar porque es nuestro secreto, pero no tenemos plan. No tenemos plan, no tenéis un plan y no me lo habéis dicho, ¿no? O sea, el plan es, como estamos haciendo hasta ahora, ir avanzando poco a poco, esperando a las que no pueden. Venga, estamos todas, pero no tenemos un plan, no tenemos un euro y no tenemos jefa. Entonces, claro, yo cuando hablan del chiringuito, de quien nos financia, de quien está detrás, yo me muero de la risa. Entre Soros, el lobby proseneta, el no sé quién de no sé cuánto, la industria de no sé qué, vamos, que toda la gente que nos financia han perdido nuestro número de cuenta,
porque tenemos que hacer un crowdfunding hasta para poner una persiana, que vamos a poner, por cierto, ahora en la redacción. Entonces, es como, claro, una de nuestras fuerzas es que nuestra manera de luchar tiene mucho que ver con la naturaleza de nuestra lucha. O sea, nosotras, por mucho que digamos es una guerra y por mucho que planteemos, y a mí me encanta a veces utilizar el rollo bélico y las katanas y todo eso, pero yo por lo menos en mi caso es performance, o sea, yo ni siquiera sé pegar, por mucho que me encantaría que reorganizáramos a la sufragichu y yo me intentaría apuntar, pero en realidad estamos confrontando y estamos luchando contra una opresión, pero nuestra lucha es muy poco confrontativa. Somos mucho más colaborativas, mucho más de intentar convencer con las ideas. Igual a veces demasiado, ¿eh? Esto lo lanzo así. Pero, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí lo que os decía, ¿no? Me parece que las redes sociales como herramienta para contribuir a que cada vez seamos más, a que nos encontremos, a que tengamos nuestros propios espacios virtuales, a que nos contemos chistes entre nosotras, a que convoquemos movilizaciones por las redes, a todo, me parece fantástico, y a que podamos estar escuchando una charla aunque hoy estemos no sé dónde. Pero para mí los espacios de debate y los espacios de militancia necesitan de poner el cuerpo y de organización colectiva. Entonces, las redes sociales solo son, a mi entender, solo son un instrumento, ¿no? Entonces, claro, aquí viene lo de... Yo, por ejemplo, el tema este, no quería olvidarme de lo de tu cuerpo es un campo de batalla. Mi cuerpo es un campo de batalla. Esto yo por lo menos lo he dicho muchas veces, ¿no? Y me parece más una idea como chula de que es poner el cuerpo, pero también el feminismo habla mucho de cosas que nos atraviesan el cuerpo, ¿no? De derechos sexuales, de expresión de identidades, etcétera, ¿no? Pero yo no entendí lo que significaba esa frase hasta que no hice el primer vídeo, se colgó en YouTube y de repente mi cuerpo, no mi cuerpo como abstracción, herramienta política, sino este cuerpo mío que yo poseo y con el que yo me muevo, era un campo de batalla. Y era fea, gorda, mal follada, feminazi y amargada y todo lo que viene detrás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es lo que implica la visibilidad en las redes sociales. Yo creo que lo entendí ahí, por mucho que no tenía ni idea de lo que trataba. Es decir, fue primer vídeo, primera amenaza de muerte, pero si lo llego a saber, como decía, ¿quién era? Javier Crae, ¿no? Si lo llego a saber, los vídeos del tornillo igual los hace Rita. Pero bueno, yo qué sé, ya no hay tiempo para echarse para atrás. Pero entonces, de repente, además, estar en las redes sociales con un mensaje feminista, con tu cara, con tu cuerpo, con tu voz, en vídeo, que va contra toda la socialización de género que se nos ha impuesto a las mujeres, que se nos ha enseñado incluso a las periodistas que mejor calladas, que mejor escribiendo, que mejor bajo perfil, que mejor firmando con seudónimo, que mejor no saliendo porque no te vas a gustar cómo te ves, etcétera, etcétera, pues de alguna manera es una desobediencia. Y como lo que decía Simone de Beauvoir, que si desobedeciéramos todas a la vez, habría una revolución, pero como desobedecemos solo algunas y de a poquitos lo que recibimos es un castigo, pues ahí empieza el castigo. Y yo aquí sí que creo, y lanzo una interpelación, que tenemos una responsabilidad como movimiento feminista. Cada vez que hay unos ataques o cuando hay... El otro día hacíamos una tertulia en la SER Cataluña con Ana Pacheco, que es esta chica que es escritora, que salió en Operación Triunfo dándoles un curso de feminismo, y al día siguiente partidos políticos pidiendo el cierre de Televisión Española. O sea, se montó un pollo, pero claro, que a ella le pasó de 0 a 100. O sea, de ser una persona con un perfil de escritora que no se metían demasiado con ella, a de repente la tía más odiada del país, ¿no? Entonces, y hablábamos, y la periodista en la entrevista previa me decía que había intentado hacer una hacer una locución con algunos de los insultos que recibía yo, en la parte en la que me presentaba, pero que él los había escrito, se había puesto a leerlos y que le habían dado ganas de llorar. Dijo, yo no voy a decir esto por la radio. Y digo, ya, yo te entiendo. Lo que pasa, de alguna manera, lo que tú dices con las compas de pica, te acostumbras.
pero solo te acostumbras, ¿eh? O sea, te duelen, te molestan. Yo no soy más fuerte, ni más valiente, ni tengo más herramientas que ninguna de las que estáis aquí. Y las que conozco que les pasa lo mismo tampoco. Entonces, claro, para mí creo que tenemos una responsabilidad. Cuando yo os he dicho antes que porque aguantamos, porque nos sostenéis, tenemos que generar una estrategia colectiva de ciberautodefensa feminista. Nombre largo, hay que buscarle otro, si es verdad. Pero esto no puede ser, no puede, a mí hay dos respuestas que me están empezando a tocar un poco las narices cada vez que pasa algo de esto, que es, bueno, es que yo no tengo redes. En los 80 le hubiéramos dicho a una que nos viniera a hablar de que tiene violencia en casa, bueno, es que yo como no tengo marido, ¿no? ¿No? Las bolleras no estábamos en las manifestaciones del aborto y es, bueno, es que no. O sea, nunca jamás en el feminismo hemos utilizado como excusa para no implicarnos en una lucha colectiva. Bueno, es que a mí no. Y es bueno, además, no tener redes evidentemente es una decisión, me parece fantástica, a veces me da envidia, mi vida sería muy diferente, seguramente mejor. Pero el hecho de que tú no estés en un espacio en el que se ejerce la violencia, de toda la vida hemos entendido que no era una justificación para no considerar que era nuestra responsabilidad. De hecho, es que yo cada vez hago más el paralelismo de que estamos ahora en un momento con respecto a la violencia que se ejerce en las redes sociales contra las feministas, que podría ser paralelo, ¿no? Podría ser similar a cuando en las mujeres que vivían violencia machista en casa nos estábamos convenciendo nosotras y estábamos intentándole convencer a la sociedad que eso no era nada de los trapos sucios se lavan en casa, era una responsabilidad colectiva. Teníamos que dar una respuesta colectiva y de hecho es que como movimiento feminista lo que nos ha caracterizado especialmente en Euskal Herria ha sido organizarnos para dar colectivamente respuesta a problemas que podíamos haber considerado personales. O sea, módulos de atención psicosexual, organización, ¿no? Hemos estado protagonizando luchas de violencias que muchas veces como individuas no vivíamos. Entonces, pues si no tienes redes me parece maravilloso, pero que sepas que hay muchas compañeras del movimiento feminista y que el movimiento feminista en las redes no es ni de segunda, ni de pacotilla, ni es líquido, ni posmoderno, que por cierto me encanta Ibai Arvide, que es un tuitero, claro, las que no estáis en Twitter, a mucha de gente de la que hablo igual ni conocéis, decía que llamarle posmoderno a alguien en el año 2020 es como llamarle medieval a alguien en el siglo XV, ¿no? Es un poco como, hombre, pues bien, vale. Vuelvo. Entonces, hay compañeras militando en el feminismo, hay compañeras poniendo el cuerpo, aunque sea virtualmente, por el feminismo, que están viviendo violencias que te atañen, aunque no tengas Twitter. Entonces, y a mí hay una cosa que dice Andrea Momoito de Pícara, que es que las violencias digitales solo tienen digital el canal. O sea, que te llamen puta, ojalá te corten el clítoris, etcétera, 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 y todas esas cosas que le hacían llorar a esta periodista, es violento, te afecta a la salud. Yo, mis amigas hace mucho que no me dejan decir que no me afecta porque ven que estoy, o sea, que estoy un poco desquiciada. Entonces, es una violencia real, nos atañe a todas. Y luego, y no se puede, y no digo, no podéis, en plan, no, vosotras, quiero decir, las personas que no tienen visibilidad en las redes sociales o que no las usan, no podéis esperar que demos una respuesta individual. Como nunca hemos esperado que una mujer dé una respuesta individual a la violencia de su marido o de un agresor o de, ¿no? O de una lucha sindical. Nos hemos organizado por las trabajadoras del hogar quienes no lo éramos. Nos hemos organizado por contra la ley de extranjería quienes tenemos la documentación porque hemos nacido aquí. Es que me parece básico. Y luego esa es una de las que me enfada. La otra es, bueno, ladran, luego cabalgamos. Hola, bueno, primero esto no es del Quijote, esto es de un poema de Goethe. Ahora que desde que hay buscadores automáticos, alguien buscó que en el Quijote en ningún momento se dice esta frase, pero bueno, porque la gente dice, como decía Don Quijote, no lo decía Don Quijote, lo decía Goethe, pero bueno. Y es, ¿no? Esta cosa de, bueno, si se enfadan es señal de que lo estás haciendo bien. Bien, gracias, pero me ladran a mí. O sea, no podemos considerar un baremo de que estamos haciendo bien que haya compañeras que estén viviendo violencia cotidiana. Porque es eso, ¿vale? Cabalgamos todas, pero solo le están ladrando a una. Esto es básico de feminismo. No vamos a dejar que una se coma la violencia, ¿no? Por eso
yo creo que las compas de pícara, cada vez que tenemos un ataque, ahora ya, bueno, pues hemos llegado a la decisión de que sean acumulativos. Fíjate qué cosa tan, o sea, tan deprimente es. Solo vamos a responder cuando sean varios ataques, ¿no? Pero cuando respondíamos a cada uno, que claro, es que además esto tiene unas consecuencias que es que te atraviesan la vida cotidiana. De repente le tienes que dedicar la mañana a atender a los medios de comunicación, a toda la gente que llama o escribe para mostrar solidaridad, a la gente maravillosa que nos trae tortilla de patata, bollos y cosas así, que es como, en plan, o sea, pero de repente tu día entero hay que dedicarlo a responder a algo que ha sido un ataque y que bastante, porque estamos en bastante precaria seguramente, bastante teníamos ya con nuestro trabajo. O sea, te da un trabajo añadido. Pero ya, bueno, pues cuando hicimos la primera respuesta, que fue la de pedir a gente que viniera a pintar encima de las pintadas, que fue súper bonito, pero la segunda fue el poner el hashtag a por todas. Porque vienen a por todas. Es decir, se meten conmigo, porque hay gente que a la única feminista igual que conocen es a mí, a Cristina y a no sé quién, porque está en Twitter, pero en su vida seguramente igual no conocen a ninguna otra. Pero esto ha sido toda la vida así. En Silvia Federici lo cuenta en Calibán y la bruja, que un inquisidor español dijo habrá que matar a unas cuantas para educar a todas. La violencia contra las mujeres ha sido ejemplarizante siempre. La violencia contra las mujeres ha tenido el objetivo de que nos callemos y obedezcamos siempre. Y atentar contra la sede de un medio de comunicación en supuesta democracia es gravísimo. Y la redacción de Pícara Magazine, que yo comparto con ellas, es un medio de comunicación. Porque sea feminista no es menos grave, al contrario. Entonces, esta violencia me atacan a mí, atacan a las compas de Pícara, atacan a... Bueno, Cristina también, pobre, tiene lo suyo. Atacan a las que son visibles para que nos callemos todas. Entonces, aunque solo fuera, que no creo, porque nunca ha sido así, por sentirnos interpeladas, es que vienen a por todas. Esto va por todas. Entonces, me parece muy importante, yo creo que es una responsabilidad generar, construir una estrategia o estrategias de autodefensa feminista colectiva contra la violencia digital. No tengo ni idea de la propuesta. Yo esto, y lo hablo con otras compañeras, y el otro día también con Ana Pacheco lo hablábamos, que es necesario, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Pues tenemos compañeras hackers que nos enseñan cómo hacer, bueno, pues las contraseñas seguras, no sé qué, pero bueno, pues tendremos que hacer como cuando la autodefensa feminista, el feminismo buscó una manera y de la sufragichu pasamos a los talleres de autodefensa feminista de ahora, ¿no? Pero creo que me parece pues una responsabilidad. A mí me parece algo que tenemos que construir y que no solo, seguramente sí, algunas tendrán que saber de temas de redes y así, pero hay otras cosas que tendrán más que ver con articularnos y cohesionarnos de toda la vida. Y luego, claro, porque hay una cosa que explica, yo recuerdo el 8 de marzo de 2018, estábamos en las escaleras de la Junta de Bilbao con una cara de, pero ¿esto cuándo ha pasado? ¿De dónde han salido toda esta gente? Porque os acordáis que había una época que ibas con una amiga a la mani el 8 de marzo y te decían, ¿esta quién es? Porque nos conocíamos, hija, de tanto vernos, ¿no? De las pocas que éramos. Pero el 8 de marzo de 2018, muchas de las que fueron porque se habían enterado y porque les había encendido les había hecho el clac del feminismo en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en donde sea. O sea, no es solo una herramienta más de lucha, pero no es una herramienta de lucha de segunda o no, como para las cómodas que están tuiteando desde el sofá. O sea, forma parte del movimiento feminista ahora mismo. Entonces yo creo que no podemos permitir que haya una violencia sistemática, pero también sistémica, porque imaginaros la cara que se me quedó a mí cuando fui a denunciar a la Archaña que alguien había puesto mi número de teléfono privado en Twitter, que es un delito, lo mires como lo mires, y le tuve que deletrear Twitter a la gente.
Y era, ¿pero no hay una unidad de delitos informáticos? Me dijo, sí. Pero esto es como si le preguntas a uno, ¿tienes hora? Y te dice, claro, y no te la da, ¿no? O sea, es decir, no hay marco legal, no hay formación ni de la policía, ni de los juzgados, ni de nada. Y es imposible, claro, yo le planteé que esto era violencia machista en otra de las ocasiones repetidas en las que he tenido que ir a la comisaría, y me decía, ¿pero qué te lo ha hecho tu ex? Y era, claro, seguramente es un desinterés por parte de la gente, pero desde luego no hay marco legal, no hay herramientas, no hay formación, no hay recursos. Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer es que, por esto vino la investigación que hicieron Laia Serra con Picara Magazine, y que fuimos a Madrid al Congreso a demandar que el gobierno se plantee generar un marco legal para proteger de esta nueva forma de violencia machista, que es la violencia en las redes, porque es sistemático, pero también sistémico. Hay un nivel de impunidad brutal y hay un nivel de aceptación de la sociedad de que le puedes llamar puta, o meterte con su aspecto o con su sexualidad o con lo que sea, que hay cargos públicos que tienen una cuenta institucional insultándole abiertamente a mí y a cualquier otra, ¿no? O sea, a mí me han insultado personas que tienen un sillón en un parlamento. Insultos que son insultos, no son interpretaciones. Entonces, joder, pues ahí también hay un trabajo de demandar que en lo público, que las instituciones públicas tomen en cuenta, pero que es un poco lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Cuando detectamos y conseguimos llamarle a la violencia lo que ahora se llama violencia de género, es decir, a la violencia en casa, y gritábamos no es crimen pasional, es asesinato, estábamos demandando un marco legal y un marco social que le quitara impunidad y que trabajara contra ella, pues ahora estamos en una etapa en la que tenemos que hacer también lo mismo con la violencia en las redes. Me estás mirando porque te das cuenta de que podemos seguir toda la mañana, Sí. pero ya has visto también a la compañera que se ha acercado a coger el micrófono. No, bueno, he visto a alguien con algo que seguramente significaba que se acaba el tiempo, pero sí, hasta aquí. Hasta aquí, salvo que queráis intervenir, y espero que sí que lo queréis hacer. Está el micrófono por allí. También tenemos preguntas en redes. Eskerrik asko, Irantzu, por este repaso. Ayer decía, Laura Freixas decía, cuando hablo de mí, estoy hablando de todas. Hay veces que necesitamos la experiencia personal y, bueno, lo comentaba antes, ¿no? Desde aquí no se os ve de verdad bien, la máscara, miro los ojos, etcétera, pero hay mucha gente asintiendo con la cabeza, probablemente gente que se ha visto, personas que aquí de mujeres nos hemos visto reflejadas en algunas de las cosas que has ido comentando. Tenéis el micrófono disponible, levantáis la mano e intervenís. Y yo, si te parece, Irantzu, nos preguntan cómo combinar el activismo físico y el digital. Porque desde Twitter decías que no es un espacio de debate, no es un espacio de militancia, pero hay muchas personas que están defendiendo un discurso feminista en Twitter y solamente en Twitter. ¿Cómo hacemos para generar también otro tipo de que participen en otros debates y en otros movimientos? Porque Bueno, decía, preguntan además, ¿activismo de clic está debilitando el debate y la reflexión? Bueno, primero una aclaración. Yo, a diferencia de Laura Freixas, cuando hablo de todas, hablo también de las mujeres que no nacieron con vagina. Pero bueno, y es de todas y de todes. Pero bueno, pues con lo de... Claro, es que yo cuando digo en Twitter no se debate ni se milita, pero en Twitter se tuitea, ¿no? Y se puede ser feminista y se puede defender el feminismo y se puede ser una feminista convencida y superactiva en tu vida y poner el cuerpo por muchas cosas, pero no militar en el feminismo. Es decir, a mí me parece que suma que cada vez haya más gente interesada, preocupada, defendiendo, formándose y contribuyendo a
al discurso feminista, al relato feminista y a la perspectiva feminista de la sociedad. Pero creo que militar es otra cosa. Que las que, cuando yo digo estamos aquí por las que pusieron el cuerpo antes, bueno, pues las personas que le han dedicado tiempo de su vida, le han quitado tiempo a su ocio, a su trabajo reproductivo, igual incluso a su trabajo remunerado para organizarse en espacios colectivos de lucha que, por otro lado, esto ya lo decía Sata Sakur, nunca se ha conseguido, ningún grupo vulnerable ha conseguido sus derechos por la benevolencia de los opresores, ha sido organizándose contra la opresión. Entonces, a mí me parece maravilloso y buena noticia que cada vez haya más gente que adopte el discurso feminista, pero ser una militante feminista es estar, para mí, en espacios de militancia, y no es mejor ni peor ni nada, pero es cosas diferentes. Entonces, me parece, es lo mismo que, lo que pasa que me preocupa que en el momento en el que algo pasa de ser algo solo un movimiento social en principio minoritario a la corriente principal, al mainstream, y de repente ahora, pues eso, hasta en Sálvame tienen un espacio que se supone que es feminista, pues hay un peligro de que el sistema quiera instrumentalizarlo y de repente quiera buscar, por eso buscan jefas, porque viven en el sistema neoliberal y quieren saber, ¿pero a quién tenemos que llamar cuando pase algo? ¿A quién ponemos en la foto? ¿Quién va a salir en las camisetas? Entonces, ha sucedido en los últimos años, que yo creo que lo estamos un poco reconduciendo, que había mujeres que tenían visibilidad, algunas por su profesión anterior o por lo que sea, y adoptan un discurso feminista y entonces el sistema pretende convertirlas en referentes del feminismo. Y entonces cualquier día cometen un error como lo cometemos cualquiera y ya significa que el feminismo es una mierda y es un timo y es un chiringuito y sois unas falsas. Y yo recuerdo, ahora ya la pregunta se ha pasado de moda, pero hubo unos años que era, ¿es Beyoncé un referente del feminismo? Y yo decía, Beyoncé es una señora estupenda, que me parece una noticia brutal que utilice su visibilidad para hablar de feminismo o para poner I'm a feminist en letras gigantes, porque seguramente que habrá chavalas en su casa o en sus conciertos que hagan, uy, pues esto del feminismo igual me interesa, pero Beyoncé es un referente de la música, no del feminismo. Entonces, si Beyoncé dice un día una chorrada sobre el feminismo, diremos, hija Beyoncé, pues no has estado muy, ¿no? Un referente del feminismo es Angela Davis, ¿no? O Sata Sakur, no Beyoncé. Entonces, y pongo Beyoncé para que nadie se sienta interpelada, pero claro, ha sucedido que ha habido desde espacios de visibilidad gente que ha escrito libros, gente que ha salido en espacios, gente que seguramente ha pagado un precio por significarse como feminista, pero que es una señora que tiene visibilidad con discurso feminista. Pero eso no es una referente del feminismo. Entonces, pues si comete un error, pues como cualquiera de nosotros, lo que pasa es que a veces pues un error en Twitter te persigue mucho más tiempo que si lo haces en una sala, ¿no? Y sin streaming. Pero a mí no me parece que debilite, me parece que ahora hay muchos más grupos feministas que hace 10 años. Ahora hay grupos feministas en cada instituto, en los barrios, en las facultades, y eso... Pero eso no lo ha conseguido las redes sociales. Eso ha sido todo ¿no? Yo creo todo una cosa que ha contribuido a que cada vez hay más conciencia, cada vez hay más conocimiento, por lo tanto cada vez hay más inquietud. Nos dicen también proyectos, lanzan la pregunta, si usamos las redes sociales como herramienta de comunicación y difusión, corremos el peligro de dejar fuera colectivos como mujeres rurales, mujeres mayores, mujeres con diversidad funcional. Les pregunta. Y por otro lado también nos dicen qué diferencia hay entre la situación del feminismo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Dos por el precio de una. Bueno, yo creo que las redes sociales añaden accesibilidad hasta donde... O sea, no he reflexionado mucho sobre esto, pero no sé por qué una mujer rural... Habrá mujeres rurales que no tengan Twitter, pero habrá mujeres rurales que tengan una fibra óptica estupenda y que puedan, digo yo... O sea, no me imagino que una mujer rural tenga que vivir en la ignorancia de las redes sociales. Y para las personas con diversidad funcional, de hecho, pues a mí la crítica fue la contraria. Cuando yo dije un día que en Twitter no se milita, compañeras organizadas desde la diversidad me dijeron que para ellas las redes sociales habían sido una posibilidad de acceder a espacios donde físicamente no podían acceder. Entonces yo creo que las redes sociales son una puerta más
le tenemos que dar una pensada y hay que ser conscientes y subtitular todos los vídeos para las... ¿no? Yo creo que cada vez estamos haciéndolo más, ¿no? Subtitular los vídeos, no poner la X para las personas que necesitan lectura fácil. O sea, estamos ahí haciendo trabajos, pero yo no creo que cierran puertas, yo creo que las abren. Y la otra era... Medios de comunicación y redes sociales. ¿Qué diferencia Pues hay? En los medios de comunicación hay una intermediación como una casa, pero como una casa. O sea, yo tengo compañeras que tienen espacios que llenan Isa Calderón y Lucía Letmayer, que vienen a Bilbao, al BEC, por cierto, os las recomiendo fuertemente. Hicieron sold out, o sea, vendieron todas las entradas en el Primavera Sound y no las sacan en los medios de comunicación mainstream porque las sacan en plan, como si salieran así. Porque alguna vez que han salido en medios de comunicación mainstream, pues hacen lo que ya se hacen siempre, dicen lo que piensan y entonces hacen como, señora, a mí también me ha pasado, o sea, yo he salido en medios de comunicación estatales y ha sido muy bien, muchas gracias, no te vamos a volver a llamar, chavala. O sea, no te lo dicen así, pero y con muchas otras, ¿no? O sea, yo creo que hay en determinados espacios hay quizá periodistas, ¿no? Con un perfil de periodista que hablan desde una perspectiva feminista, pero con las ideas totalmente, o sea, ahora mismo hay espacio para ideas bastante inaceptables en los medios de comunicación, con un discurso súper apasionado en el peor sentido de la palabra, y no hay en feminismo, o sea, en paralelo feministas. O sea, yo creo que las más visibles y más punkis en los medios de comunicación no tienen o no vamos a tener hueco, porque alguna vez, yo en algunas ocasiones que he ido también es que no me extraña, porque es agotador. O sea, yo a veces me he visto diciendo, pues estoy aquí con los hombres de azul marino, pensando, al final llegas a pensar, pues ¿realmente estoy loca? ¿O estoy tan sola en la sociedad? Porque hay una sobrerepresentación de los BBVAs en los medios de comunicación. Los burgueses blancos, varones, adultos. Los hombres champiñón, que dice Amaya Pérez Orozco, ¿no? Que son blancos, cis, heterosexuales, autónomos económicamente y sin diversidad funcional. Adultos. Entonces, o sea, los medios de comunicación todavía están enganchados a que esas son las personas cuya opinión importa. O sea, mira que nos habremos quejado 80 veces de la Ley de Igualdad del Parlamento Vasco y en el libro de estilo de EITB pone explícitamente que se garantizará la representación paritaria de mujeres y hombres en los espacios de opinión de los medios de comunicación. Y no, y es como, es que no hay. Y es, chica, pues yo no hago más que ir a jornadas en las que señoras listas que pueden hablar de todo, así. Pero siguen diciendo, ¿no? Que no encuentran. Y hombre, es porque buscáis en el Consejo de Administración del BBVA, seguramente. Tenemos otra cuestión más sobre esto, seguís, ¿eh? Tenéis tiempo, ahí hay otra mano también, ¿no? Pero por hilar con lo que estabas diciendo, porque hay otra pregunta que nos dicen, y además las mujeres cuando participamos en espacios públicos nos representamos a todas las mujeres, mientras ellos se representan a sí mismos. Claro, es que es eso, es que somos como un... Sí, o sea, una persona que se autodenomina feminista dice no sé qué y ya es todas las feministas dicen, ¿no? Entonces, y además con una misoginia profunda. Entonces, pues que es que son herramientas de... Si nos paramos a pensar, en realidad, los hombres blancos, cis, heterosexuales, adultos, autónomos económicamente, sin diversidad funcional, ellos sí que son una minoría. ¿No? Pensando, son pocos. Y sin embargo, ocupan los espacios de opinión, los espacios de poder, los espacios que deciden quién tiene que opinar. Eso es terrible. O sea, yo ayer tuve que sentir un cierto aprecio por Josep Borrell, por estar en ese foro de las 20 mejores mentes de España, o no sé qué, y eran todo BBVAs horribles, y él tuvo que decir que le parecía que no había suficientes mujeres, y es bueno, pues haber dicho tú que no y haber puesto de condición que vaya una mujer en tu lugar, porque también, ¿no? Luego hay un discurso de hay demasiados hombres, bueno, pues vete, ¿no? Última pregunta.
La tenemos por ahí, ¿no? Estamos un poco en penumbra y nos Aupi, egunon. Bueno, primero de todo es que ricasco, Irantzu, por tu intervención y luego también agradecer pues, la organización de estas jornadas. Te quería preguntar, bueno, yo me abrí Twitter antes de verano y accedí a una serie de debates, ¿no? Pues que yo en mi vida normal pues no estaba accediendo, ¿no? Y con las que no estaba hablando ni con mis amigas ni con mis amigos. Entonces, sí que es verdad que vi un ambiente bastante agresivo y mi pregunta es, ¿cómo va a seguir el movimiento feminista, ¿no? adelante cuando hay opiniones tan contrarias y a veces posturas que de un modo u otro yo las encuentro agresivas, ¿no? O sea, a un lado, ¿no? Se dice a una parte del feminismo que son transfobas por defender una serie de cuestiones y al otro, ay, me he liado, bueno, pero al otro lado, bueno, como que hay, ¿no? Bastante, eso, TERFs, ¿no? todo ese tema. Entonces, sí te quería preguntar, por ser más clara, eso, ¿cómo puede seguir adelante el movimiento feminista cuando la relación, digamos, dentro del movimiento feminista es tan difícil y tan contraria y, de hecho, a veces el diálogo es muy, muy difícil entre esas dos posturas? Es que yo creo que eso no es la realidad. O sea, si Twitter no es la realidad. Y porque si no yo me pegaría un tiro, porque pensaría que la mayoría de la gente que se dirige a mí me odia fuertemente. Entonces, hay debates sobre representados en Twitter. Y además, sobre representados por lo peor de cada casa. ¿Tú estuviste en las jornadas feministas de Durango? Bueno, yo tampoco, porque justo me tocó en una época en la que era como necesitaba ir bajo perfil y iba a ser imposible, así que me quedé en casa, pero me cotillé todo. Hubo un debate que generó, ¿no? Que levantó ampollas, que había, ¿no? Que hubo conflicto, y no fue ese. Fue el que a mí me parece que ahora mismo es el debate abierto que tenemos en el feminismo y especialmente en el feminismo de Euskal Herria, porque es en el que yo me enmarco, que es el de cómo vamos a hacer un feminismo verdaderamente antirracista. ¿Pero había algún problema con vaginas, no sé qué, en las jornadas feministas de Durango, que era donde estaba el movimiento feminista vasco? ¿Y las que no pudimos ir pero estábamos al loro? No hubo, ¿no? Era mujeres asterisco. A nadie se le preguntó por la vagina ni nada por el estilo. Seguramente se hablaría de vaginas porque hablaríamos de cuerpos, etcétera, etcétera. Entonces, ese debate, que no es un debate tampoco, es una bronca, que a mí es que ya para mí ha perdido el interés. Lo que pasa es que hay algunas posturas que me parecen preocupantes porque me parecen muy responsables de determinados mensajes desde determinadas posiciones de visibilidad, pero es que yo diría, no sé si lo tenemos resuelto, pero no nos enfrenta en absoluto. Como el debate de prostitución, tenemos espacios de debate y debatimos y nadie se pega ni se insulta ni nada. A mí me insultan muchísimo y yo una vez vi un vídeo de 25 minutos que explicaba que a eldiario.es, Amnistía Internacional y a mí, personalmente, nos pagaba el lobby proxeneta. Pues no, era una señora de una organización feminista que nunca, no sé quiénes son, no las conozco, no tienen ni idea de quién me paga a mí y sobre todo de quién no me paga, pero ¿no? Entonces, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado de no sobredimensionar algunos debates, que es que pues la gente está muy aburrida o gente que solo tiene acceso al discurso feminista a través de determinadas cuentas a las que sigue, donde además ahora una cosa que sí que está pasando mucho es que estamos reduciendo a consignas algunos debates. Si no eres esto, no eres feminista, patatín, pum, o sea, y las consignas son para las manis, para los debates hay que hacer ideas largas de frases justapuestas. Entonces, ese debate en concreto, que a mí me han llamado posmoderna, queer, no sé qué, bueno,
A mí me hace gracia, fíjate, el conocimiento que tienen, que dicen que yo ahora tengo una deriva, bueno, dicen algunas personas, es que no sé ni cuántas son, igual es siempre la misma con diferentes cuentas, que yo tengo una deriva queer, que he pasado de ser razonable a deriva queer. Y el otro día alguien me mandó un vídeo mío, que creo que era el segundo o el tercero, de los primeros que los hacía casi en serio, diciendo, algunas mujeres no tienen vagina. Y era... Ni yo me acordaba, o sea, me parece, y aparte yo, como soy una gran optimista y siempre creo que he elegido el bando equivocado, pero las que tienen razón, con esto nos va a pasar como con todo lo que nos pasa con la gente reaccionaria, que acaban, yo sé que la gente reaccionaria va a acabar pensando como nosotras, como nos ha pasado con el matrimonio igualitario, con el aborto, con todo lo que hemos pedido históricamente, pero el tiempo que tarden en darse cuenta lo vamos a pagar nosotras. Pero bueno, pues esperaremos. Pero yo creo que no hay que cometer el error de creer que vas a vencer porque tienes razón, pero yo creo que es una cuestión de tiempo. Pero de paso, yo por si acaso meto mi pullita de antes, que se ha dejado un poco así. Cuestión de tiempo. Última pregunta, porque ya estamos fuera de tiempo. Creo que nos la han pedido por allí. Ahora sí que ya con esto terminamos, pero luego seguimos en coloquio. O sea que seguimos teniendo la oportunidad. Horratzean, mesedez. Bai. Sirancho. Es que tengo una curiosidad. Si hubiera estado Cristina Fallaras, casi se lo hubiera preguntado a ella, pero como estás tú, pues te cállate. Es que tengo dudas a veces cuando encuentro a feministas participando en según qué espacios o en según qué lugares en los medios de comunicación. Yo las redes, no tengo redes, pero estoy contigo a muerte, siempre. Porque en el caso de Cristina es más evidente, ¿no? Igual participa en espacios de debate televisivos o en espacios de medios de comunicación. Quiero saber, ¿de qué eres partidaria? ¿De estar en todo? ¿Siempre es mejor estar? ¿O hay ciertos espacios que sería mejor previamente decir aquí no participamos? Porque participas con un INDA, porque participas con según qué personajes. ¿O tú lo ves positivo? Pues es una pregunta complicada, porque yo que me pasé mucho tiempo queriendo que hiciéramos talleres de portavocía y diciendo que había que estar en los medios y que no le dijéramos que no nunca ni a la tele ni a la radio, luego cuando buscaron una feminista un poco arremangada que saliera en la tele y me llamaban a mí, pues no es que tenía que decir que sí, pero... Y yo siempre he sido partidaria de estar en todos los espacios, porque creo que el imaginario colectivo de la gente todavía, sobre todo de determinada edad, se construye en los medios de comunicación. Entonces, si no hay un discurso feminista, se va a quedar sin participar en el imaginario colectivo de la gente el feminismo. Otra cosa es... sobre todo, y yo por ejemplo de Cristina pienso mucho eso, que es agotador. Primero, claro, lo que tú dices de un INDA, un tal, claro, tú no tienes control de quién va a participar. Yo siempre pregunto quién va a participar y te dicen, pero luego llegas ahí y mientras te están pintando el ojo te dicen, por cierto, no viene tal, viene, a mí me ha venido en un programa que luego a mí no me sacaron, pero que estaba Cristina Seguí. La señora esa a la que le oí yo en una furgoneta decir que hacían falta 3 o 4 atentados más como el de Barcelona para que este país espabilara. Como no sabía quién soy yo, lo dijo delante de mí, pero bueno. Pero, entonces, claro, no sé hasta qué punto tú puedes controlar. Yo sí que creo que estar en todos los espacios es bueno, porque aunque sea, yo que sé, a mí un día me pusieron en NTV con Ortega Smith y como dije yo, como Durruti, al fascismo no se le discute, se le combate. Entonces yo cuando él hablaba yo me reía o gritaba, o sea, era, no, que luego me echó la bronca el director del programa, me decía, ¿cómo se te ocurre gritar? Llevamos un invitado, no le puedes gritar. Y digo, hombre, es que si me invitas a mí y a un fascista, además le dije, el tío flipó, le dije, le he gritado porque estaba en conexión en otro sitio, si llegas en el plató le pego. Y claro, el director como diciendo, esta tía está pirada, claro, ya no salgo mucho ya en la tele. Pero quiero decir, yo creo que es importante estar, pero creo que para ser capaz de decir lo que has venido a decir y no hacerles el juego, es muy difícil y sobre todo tiene un coste personal brutal, porque la gente cuando te ve en la tele se cree que te conoce.
Y hay gente que ve la tele, porque los vídeos del tornillo yo imagino que la mayoría de la gente que los ve piensa, le gustan o algo, no es para odiarme, pero claro, la gente que ve la tele, alguna te odia un poco. Entonces, luego, cuando sales de ahí, eres la señora que sale en la tele y tienes que aguantar, y me consta que Cristina tiene problemas de seguridad, ya, porque claro, sale diciendo, ayer digo, el rey, yo es que le veo los vídeos y digo, pero qué grande, que el rey, el más ladrón de España es el Borbón, no sé qué, y yo, ay, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que sí hay que estar. No creo que legitimes discursos por participar en espacios donde hay determinados discursos fachas y así. Creo que hay que reivindicar que no estén, pero si están, ir a combatirles no me parece mal, pero el coste personal de eso es brutal. Porque además la tele la ve mucha más gente que Twitter, o sea, y además la tele, la gente, a mí una vez me decía una señora, es que sueles estar en el salón de mi casa, y era, bueno, señora, sabe que no estoy ahí, ¿no? Entonces, es complicado. Lo único, Twitter, o sea, que no hablaba solo de la tele, Twitter, o sea, son ellos los responsables de articular unos mecanismos en el que no se produzcan agresiones. Yo soy un poco ignorante, pero algo sé. Quiero decir, o Facebook o lo otro, tal. Ellos como esa o sea, como dueños de esa empresa, porque eso al final será una empresa, joder, deberían de articular unos mecanismos en el que la gente que participáis en Twitter estéis de alguna manera más protegidas de lo que estáis. Claro, pero por eso digo que hay que buscar un marco legal, porque yo tardé 3 semanas en conseguir, con denuncias en la Archaña, pero también denuncias diarias en Twitter, a que mi teléfono móvil estaba en Twitter. Eso es un delito. Y además va contra las normas de Twitter. 3 semanas tardaron en quitarlo, claro, en 3 semanas lo copió hasta el tato. Entonces, pero, y si yo decía, que pobre, o sea, no tenía nada que ver en esto, pero yo decía, pon el teléfono de Urkullu, a ver cuánto dura. Claro, Ya. no, lo que hay que hacer es generar un marco legal en el que la violencia contra las mujeres no quede impune y que esté por encima de Twitter. Que no sean los gestores de las redes sociales quienes deciden, sino que no se puede agredir a las mujeres por ninguna vía. Ya. Habíamos dicho que la violencia digital tiene de digital el canal y es el apellido de esa violencia, pero sigue siendo violencia, aunque vaya en 180 caracteres o con un GIF o con una fotografía de las que tantas veces hay que encontrarse por esos lares. Eskerrik asko Irantzu, eskerrik asko galderengatik zuei, eta iruditzen bazaizue, etentxo bat egingo dugu, badakizue kafia hartzeko atea beharra daola, berriz etorri behar deula, ordu erditxoan hemen izango garela berriro eta eztabaidan jarraitzeko. Gurekin segituko du Irantzuk ere bai eta bat egingo dute beste bi lagunek Euskal Herriko mugimendu feministaren momentuko argazkia, baino bereiziki etorkizuneko bideoa egiten hasteko elkarrekin. Beraz, ordu erdi barru hementxe elkartuko gara berriro. Honegin.
Mikro. Bai, orain bai. Eskerrik asko. Egunon bueltan, bereziki egunon, orain gurekin bat egiten ari zareten hoi, streamingen bitartez ari gara zuzenean, bigarren jardunaldia dugu hau, Galdakako udalak antolatu dituen jardunaldi hauetan, feminismoan non gu han izenburuarekin, bi eguneko elkar hartze, gogo eta egite, eta elkar agurtze bat ere, izan da, aspaldiko partez gainera, batzuk ikusteko aukera izan dugu, ze batzuk hemen gara, Torrezabal kultur areto honetan, beste asko, pantailaren bestaldean arete, mila esker, zuei ere bai, hemen bazinete bezala sentitzen zaituztegu, eta gainera, elkarrekin hitz egiten ari gara, streamingaren txataren bitartez zuen galdera jasotzen ari gara, eta jakin, horixe nahiko genukela, ondoren ere, izango dugulako maingurua eta solas gunea, eta jakina, zuen ahotsa ere ahaldala, ona txertatzea nahi genuke. Publikoaren artean eskua altxatuta egin dezakezue, eta bestela gogoratu, streamingeko txataren bitartez edota Twitterren, segitu traola mesedez errezago egingo zeizu eta feminismoa nun gu han izenburuarekin ari gara eta esandakoa. Entzuteko prest eta nola ez irrikitan. Euskeraz egingo dugu ondorengo maingurua jakina nahi duzuen hizkuntzan parte har dezakezue, baino euskera izango da erabiliko dugun ari komuna gure 3 gonbidatuekin, ulertzeko inongo zailtasunik ez dugu izango, eta hala balitz, badakizue aldi bereko itzulpen zerbitzua ere badaukazuela, zerbitzu hori baliatu alduzuela, eta antolakuntzatik esaten didaten, gero gogoratzeko mesedez, bertan utzi egin behar direla. Karneta ez da eskatu oraingo honetan, higiene kontuak eta errezte aldera, baino mesedez gogoratu antxe izango duzuela. Eta behin abisuak ematen hasita, gero jardunaldiak amaitutakoan SMS zerbitzuaren bitartez galdetegi bat iritsiko zaizue, zuen iritzia eman ahal izateko, beraz hori ere betetzea eskertuko genizueke, balio izango duelako zalantzarik gabe, urrengo edizioak edo urrengo jarduerak ere antolatu ahal izateko. Feminismoa nun gu han, eta feminismoan nun dagoen, hori ere galdera atzo arratsaldean ere, honen inguruan jardun genuen mainguruan, 2 egunotako saioa nolabait zeharkatu egiten duen gaia da, feminismoak une honi egin behar dion ekarpenaz gogoeta egiten ari garelako. Behin eta berriro esaten ari gara, mundua eraldatzen ari da eta feminismoak tresnak ditu, ezagutzak ditu, markoak ditu, aspaldikoak gainera, erantzun berri eta berritzaileak eman ahal izateko. Egoera nola edo ala konpondu baino, erabateko eraldaketa eskatzen du feminismoak eta itxura guztien arabera, horixe da gaur egungo munduak behar duena. Eta gai honen inguruan, 3 ahots elkartuko ditugu, oholtzan gehi zuen ahotsak. Itziar Gandarias, Maialen Arregi eta Irantzu Barela, gurekin lehen ordutik txintxo egon dena. Orain, eztabaida formatoan zuekin batera. Itziar Gandarias, Euskal Herriko Mundu Martxatik. Egunon, oraindik egunon esan behar da. Eskerrik asko. Itziar Gandarias Goikoetxea feminista da, psikologa soziala, eta gaur egun irakaslea psikologia eta hezkuntza fakultatean Deustuko Unibertsitatean. Psikologia, gizarte psikologian doktorea da, Bartzelonako Unibertsitate Autonomotik, eta bere tesia, okerretzpanago, hasta que todas seamos libres, encuentros, tensiones y retos en la construcción de articulaciones entre colectivos de mujeres migradas y feministas vascas en Euskal Herria. Hori, izenburu horren luze eta mamitsua gainera, gaurko eztabaidarako ezin egokiagoa. Bere ikerketa esparruak, teoria eta praktika, intersakzionalitatea, eta baita ere gizarte mugimendu, akademia, migrazioen, genero, metodologia aktivista eta feministen arteko uztarduran aurkitzen dira nagusiki. Munduko emakumeak kolektiboan parte hartzen du eta horrez gain Euskal Herriko mundu mailako emakumeen martxako kidea ere
bada. Itziar, zurekin hasita, lehendabizi, labur bada ere, zure lan oparo luze horren zertzalada batzuk ematea eskatu nahi nizuke. Zertan ari zaren eta, bueno, parte hartzen duzun mugimendu horiek zertan ari diren. Bueno, egunon, lehenik eta behin, eskerrik asko gonbidapenagatik eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Oso arraroa da, alde batetik posten naiz hemen egotea presentzialki, baina arraroa da, ezta? Ikustea jendea bananduta. Baina, hau da daukagun egoera eta egia da, egokitu behar dugu, ze uste dute, epe ertainerako horrela jarraituko dugu. Ni egia esan da, posik nago hemen egoteagaitik, ze justu orain, zertan ari naizen, eskarria kontatu duzu, baina, bai Mujeres del Mundo ezagutzeko duzuen elkartea Bilbon, eta, horre hasi nintzen, orain dela 6 urte, eta, justu Mujeres del Mundo ezagutu nuen, hasi nintzelako nire master amaiareko lana, egin nahi nuen master amaiareko lana, eta nire pageo mentala edo nire galdera zen aliantzak nola egin Euskal Herrian, ikusten nuelako, ez egoelako lanketa komun bat, eta, hor 2012an atea jo nuen Mujeres del Mundo zera, eta ezagutzen duzu Mujeres del Mundo, baina zu atea jotzen duzunean, eta esaten duzunean, nahi dut, adibidez, nire kasuan, elkarrizketa bat egitea, ez dakit zer, oso ondo, etorri astreneko asanbladara eta kontatu. Eta ni, nola kontatuko dut, azkenean da, favore pertsonala, eta, joan nintzen asanblada batera, eta hortik ja, parte hartzen dut, eta, ibilbide bat eman dugu azken urteotan. Eta, nire mastera mailarako lana jarraitu zuen, eta nik beti esaten dut, arraroa da, baina niri ikerketa hau egitea ahalbidetu zidan aktivismoa edo Euskal Herriko mugimendu feministan sartzea. Eta hor hasi ginen Euskal Herriko mundu martxan parte hartzen, Mujeres del Mundo, eta hor jarraitzen dugu, eta hor nago, egia da orain dela gutxi ama izan naiz, eta izan ere agian orain etortzen da bidaitzo baina hori, azken 6 hilabetetan koronavirus gatik eta ama izanagatik, bai nago parte hartzen, baina pixka bat beste kontuetara. Hor pixkat utziko nuke. Gero igual ja, joango gara. Bai, gero joango gara sartzen, ze gainera, aliantzen gai horri, alde batetik eta bestetik, iskina guztietatik heldu nahiko genioke. Gurekin ere bai, Maialen Arregi iritikat mugimendutik, bera Elorriokoa da, arkitektura ikasketak burutuak ditu eta ibilian ikasitakoa eta formazio akademikoa uztartuz, herritarrak erdigunean izango dituen hirigintza ereduaren alde edo egiten ari da. Hori da, lantzen ari dena, bertan du jarrita bere argi fokua. Esan bezala iritikat kooperatiban dihardu, lan hori egiten, bertan hirigintza eta generoari lotutako prozesuen dinamizazioa eta garapena aztertzen da. Atzo ere, aipatu genuen, eguneroko bizitzatik feminismoaren ekarpena ere landu nahi genuela, Maialen, eta bete-betean sartzen da hori zure egunerokoan, zeren hiriak, espazio publikoak, gure egunerokotasunaren eszena dira, bertan garatzen dira. Azaldi guzu pixka bat, Maialen, zertan datzan zure lana? Egun on danoi, eta eskerrik asko etortziarren eta gonbidapen hau luzatziarren bebai. Esan da moduan pilik justo ez natorrez, igual mugimendu feministan izenean edo kolektibo baten izenean, baizik, beste
kolektibo bat izenian, baina bai ikuspegi hori edo gure lan jardunean txertatzen dugun kolektibo baten izenian, ez? Iritikat kooperatibatik nator, eta guk egiten dugun lana da pixkat tokiko estrategia eta garapenak aurrera eramatia, ez? Tokian tokiko realidadea ezagutu eta hor estrategia garatu bai espazioan inguruan, generan inguruan, hirigintzan inguruan, aspektu ezberdinetan, ez? Eta Pilik esan da moduan, hirigintza eta generoa bai die, fokua hor ipinita daukoten aspektu batzuk, ez? Uste dutelako egunerokoan espazioak berak garrantzia oso handia dekola, guk eguneroko hori nola bizi dugun, eta gure garapen pertsonal eta bizi proiektu horretan eragin zuzena daukolako. Badala gai bat gero eta gehiago azaleratzen hasten dana, baina oraindik ez daukona indar nahikoa edo, uste dut bagarela pertsona batzuk gure ikuspegi feministatik edo gure garapen pertsonal feministatik autu bat egiten dugunak hirigintza aspektu hortan lantzeko, baina oraindik be falta jakula aliantza sendo bat edo arlo hortatik aliantza sendo bat egitea lan lerro hori garatzeko. Aliantzak behin eta berriro aipatzen dira. Edozein kasutan eta nonbaitetik abiatzearren, horra sakonduko dugulako, atzo ere makina bat aldiz entzun genuen hitz hori eta esango nuke dei hori, ez da? Nola lan egin dezakegun elkarrekin. Baina hasteko nahi nizueke, nola esan, argazki finko bat eskatu. Bakoitzak bere esparrutik. Nola ikusten duen mugimendu feminista atzo, alderdi desberdinak jorratu genituenean, bai ekonomiatik, bai politika publikoetatik alako diagnostiko bat edo egintzan, nola iritsi garen toki honetara, ez da? 2020 urte honetan badirudi gai nagusi bat eta bakarra dabilkigula eskuartean, koronavirusaren inpaktu ondorioak honek irekitzen dituen ateak, baina lehendik mugimendu feministaren alako bulkada haundi bat sumatzen zan, noraino bulkada hori ondo ehunduta dagoen, indartsu dagoen mugimendu feminista, ala ez, hori galdetu nahi nizueke, lehendabiziko argazkitxo bat. Nun dago, zuen ustez, mugimendu feminista Euskal Herrian 2020 urteko urriaren 6an, irantzu. Bueno, yo pienso que ahora estamos todo el mundo en un momento complicado, como resituándonos políticamente, incluso en lo cotidiano, que yo creo que es el movimiento feminista está muy atravesado por lo cotidiano, porque nosotros a la vez que estamos tratando de transformar el mundo, estamos sosteniendo la vida, ¿no? Entonces, pues eso, no es extraño que hablemos de crianza y de cuidados y de cuestiones así cuando estamos hablando de nuestra militancia política. Pero yo creo que pasado un poco no sé si susto, pero el inicio ¿no? Lo que supuso 2018, que yo antes os contaba, y Chi ya sabe de quién estoy hablando, que el 8 de marzo de 2018 estábamos encantadas de lo que estaba pasando desde las escaleras del ayuntamiento, pero también una amiga que lleva toda la vida en la coordinadora feminista de Euskal Herria me decía, ¿y qué vamos a hacer con toda esta gente? ¿No? Porque era un poco asumir, por supuesto, y yo soy la primera que digo que todo suma, que es maravilloso que hayamos dejado de ser algo más minoritario y que estemos ocupando los espacios, tanto los públicos como los medios de comunicación, etcétera, pero eso reimplica rearticularse políticamente, ¿no? Entonces yo creo que fue muy importante las jornadas feministas de Euskal Herria, ¿no? El movimiento feminista vasco siempre ha intentado tener espacios de alianzas, que a mí me parece la palabra clave. O sea, nosotras, me gusta más red, por mucho que antes he dicho que era lo de belicista, pero yo creo que el hecho de que se sume mucha gente, de que tengamos que asumir y reconocer que hay nuevas formas de militancia, que hay nuevas generaciones que se expresan y que tienen inquietudes de la misma manera que nosotras, pero también nuevas. O sea, creo que es un momento muy importante para no perder profundidad
en las reivindicaciones políticas, pero para tampoco creernos que no. Yo muchas veces hago la broma a las compañeras que son un poco mayores que decían, nosotras en los 70 hacíamos no sé qué, y no convertirnos nosotras en nosotras en los 90 hacíamos tal, ¿no? O sea, ser capaces de reconocernos como un movimiento que está cambiando mientras está cambiando el mundo, lo cual a mí me parece un trabajo importantísimo, pero yo creo que, o sea, yo soy muy optimista. Un día Amaya Pérez Orozco me dijo que estaba estancada en el optimismo, que no sé si... Pero me siento un poco así, ¿no? Creo que estamos siendo capaces de entender que esto tiene que ser una cosa cada vez más horizontal, cada vez más colectiva, y que casi básicamente yo el consuelo que busco cuando pienso que se nos está yendo todo un poco de las manos es, joder, antes éramos 4 y las del tambor, además nunca mejor dicho, ¿no? Éramos las 4 de la pancarta y las de la batucada, y fijad hasta dónde hemos llegado, ¿no? Entonces ahora vamos a tener que aprender cosas nuevas, vamos a tener que bajarnos del pedestal de la militante de toda la vida, pero tenemos por delante ¿no? Estamos protagonizando un cambio social como no ha habido muchos, ¿no? Entonces, yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. Itziar, ikusten zintudan buruarekin baietz esaten, ondo dago, optimismo baino kolektibo bat. Bueno, nik pixka bat zehaztu ditute hori indarrak, no? Eta noa irantzuren bidetik, eta gero bai, pixka bat ahuldadeak, ikusten ditudan ahuldadeak, ezta? Eta bai, indarrak, hori horrela da, no? Feminismoaren azken urteetako arrakasta eta potentziala, agerian dago, bai, horrela ditzen da tsunami feminista, no? Dardara feminista. Oraindik, bide luzea dago egiteke, baina ezin daukatu feminismoak errealitateari buelta eman diola, bai arlo materialean, baina nik esango nuke batez ere arlo simbolikoan. Eta hau uste garrantzitsua dela. Hau da, feminismoa sartu gara, bai? Sartu gara etxeetan, sartu gara kuadrietako eztabaidetan, WhatsAppeko eztabaidetan, sartu gara kulturan, politikagintzan, sartu gara hezkuntzan, osasunean, gero ikusiko dugu, hori praktikan noraino sartu da, baina gaude, no? Gaude. Beste aldetik, feminismoaren mobilizatzeko muskuloa ere bai argi ikusi dugu. Irantzuk aipatzen zuen, 2018ko, batez ere azkenengo grebak, baina 2018ko greba desborde bat izan zen. Ni gogoratzen naiz, batzuk ibili ginen antolakuntzan, eta horrengo egunean, desborde horrekin eta geundela txundituta, ni gogoratzen naiz, goizeko 9etan esnatzea, eta ja, ez dakiz zenbat komunikabietatik, ke agenda vais a proponer, zein duzuen, ez dakiz zer, eta gu geunden, oraindik ezin dugu sinestu zer pasatu den, eta behar dugu guztia prozesatu eta konstiente izan, ezta? Hor daukago greba feministak, baita nazioarte mailan ere bai hori mitu, nik sinisten dizut, Iruñeko talde bortzaketak ekarrituen mobilizazioak, nik uste hori oso garrantzioak izan dira. Hau ez da izan bapateko gauza, hau ez da izan horrela sortu den gauza, baizik eta emakume eta mugimendu feministaren inurriko lanari esker lortu da, hainbeste 4 horas del tambor, hor, egia esan da, aspaldiko lana eta horre mugimendu feminista nik bai nabarmenduko nuke inurriko lana, eguneroko inurriko lan hori. Orduan, bai izan dezakegu mugimendu feministaren legitimizazioa eta aitorpena lortu duela. Gero, hau ere bai kolokan jarriko dut, baina egia da, ez da? Badirudi gaur egun denok sartu edo sartu nahi dutela feminismoaren trenara, igo nahi dutela feminismoaren trenara. Batez ere nik uste dut mugimendu feministak eskutuan zeuden eztabaidak politizatu dituelako, bai? Eta horre hau ere bai dauka arrisku bat, no?
badirudi orain modan dagoela feminismoa eta edonor izan daiteke feminista, no? Edo feminismoaren kooptazioa esaten dugu guk, ezta? Hor arriskuan dago, no? Feminista batzuk bai hitz egiten ari dira, kolokan dagoela orain feminismoaren zentzua, nondik joango da feminismoa, ezta? Eta ja esaten da feminismoa liberala, no? Eta gustatzen dugu, gu feminismoa erraietatik, gu nahi dugu dena aldatzea, no? Ez da bakarrik eskaparate bat, no? Edo bakarrik gobernuan emakumeak jartzea, ja baina gero non dago feminismoa, no? Non dago politikak, non dago aurrekontuak benetan plangintza feministak aurrera eramateko. Eta gero, nire ustez, agerian geratu da, batez ere koronavirusekin, eguneroko bizitzaren politizatzea, bai? Gu aspalditik esaten genuen bizitza krisian dagoela, no? Eta gainera bizitza guztion artean zaindu behar dugula, eta uste dut, koronavirusekin oso argi geratu da hori. Hau da, koronavirusarekin argi geratu da, jokoan dagoena bizitza dela, eta bizitzarik gabe, ez dago ez produkzio sistemarik ez ezer, no? Orduan, agerian geratu da, orain artean eskutuan konpontzen zena, no? Eta ikusten ari gana, no? Nola egiten dugu, no? Adibidez hori, konfinamenduaren garaian, gurasoak lan egiteko, konziliazioa, teletrabajo, benetan posibla da teletrabajo egitea, etxetik ez dakit zenbat pertsona zaindu behar dituzunean, nik uste dut hori kolokan jarri dela. Eta gero, bai beste ahuldadeak, ni bai nabarmenduko nuke, ze pasatzen ari da orain, bai, eta lehenengoa da, oraintxe bertan aipatu dudana, despolitizatzeko arriskua dago, hor bai nik uste mugimendu feminista aurrean egon behar dugu ze ibilbidea joko du feminismoa, nik uste dut hor jokoan dago. Hor ikusten dugu, gaur egun edonor bere burua jotzen du feminista, bai eskerreko alderdiek, bai eskuineko alderdiak, orduan, feminismoaren erabilpena nik uste dut arrisku hori kontutan hartu behar dugula. Bestalde, neofasismoaren gorakadaren aurrean, ikusi dugu ere bai, feminismoa jomugan dagoela, eta hor ikusten dugu nola badaude kide eta proiektu feminista batzuk, asko aki, lamanez irantzu, pairatzen ari direla. Nik uste dut hor bai, hori hor dago, eta zer egin eta nola aurre egin, nik uste dute garrantzitsua dela mugimendu feminista bezala, naiz eta gero, sare sozialek eta, askotan sare sozialak logika oso individualista dute, baina nola hori gero, kolektibo moduan aurre egitea, nik uste dut hori oso garrantzitsua dela. Bestaldetik, asko, eta hori da gaia, asko hitz egiten dugu, feminismoa gero eta aniztasuna anitzagoa dela, anistasunaren historia, baina, nik uste dut ere bai, hau, batzuetan, gaizki ulertzen da anistasuna, edo anistasunaren festa, oso polita dela, eta koloreduna, eta gaude, gorputz ezberdinak, baina, horre, gu bai bizi izan dugu, anistasuna zaila eta gatazkatsua dela. Eta hor, gero sakonduko dugu, baina zer egingo dugu desadostasunekin, zer egingo dugu interpelazioekin, nik uste dut hor, barne mailan, badugu ere bai, egiteke, ez da? Eta azkenengo gauza, nik uste dut askotan, eta hor bai, pixka eta autokritika egingo dut, neure buruari, akademia mailan edo unibertsitate mailan gauden pertsonei, asko idatzi eta produkzio akademiko asko dago, feminismoan, baina
askotan ikusten dut oso lenguaje akriptikoa dela, ezta? Edo, esaten dut, nik irakurtzen ditudan testuak eta gero, ez dakit, no? Praktikan, no? Edo herri taldeak feministak, no? Zenolako lotura egiten ditugu, ezta? Orduan, oso garrantzitsua da teoria, eta hor, jarraitu behar dugu, baina beti nik uste dut praktiketara txertatua, no? Eta bai ikusten dut askotan alde bat, no? Eta distantzia bat. Orduan, nire ustez hori teoria eta praktika ezin dira bide desberdinetatik joan. Eta Indarguneak eta ahuleziak beti espiluak bi alde dituelako, ezta? Eta bere izikiagian momentua kudeatu beharra, ez? Nondi datorren ikusita, eta gaur egun aurrez aurre dituen zailtasun edo erronken aurrean zerbide hartu, erabakitzea eta elkarrekin erabakitzea. Maialen, zure argazkia. Itziar esan daren moduan, uste dut badala feminismoa moduren baten permeabilizatu dela, edo heldu dela alor batzutara urtiekin eta norberaren kontzientzia feminista horrekin lehen heldu espazio batzutara eta hirigintzari edo arkitekturari edo espazioari dagokionez, uste dut momentu honetan justo, esango neuke, oportunidade aukera bat edo, ez, ikusten dugula. COVID-an krisi honek zabaldu da aukera batzuk edo imaginario batzuk orain arte ez ginuzenak ikusten, edo errealak izen alzienik ez ginunik imaginatzen, ez? Justo krisi baten ondorioz, baina ikusi dugu kale batzuk kotxeri gabekoak, kuestiono dugu bai gure eguneroko espazioa nola erabiltzen dugun, eremu pribatua eta publikoa. Urten diez mai gainera elementu batzuk orain arte izkutuan egon dienak, ez? Orduan uste guretzat behintzat alor hortatik aukera badala, lehen irantzuk esan da moduen, olatu hori aprobetsatzeko, ze hor bai arrisku bat badau, resaka horretan oraindik ere atzera joateko, ez? Uste dut badala momentua guk hirigintza alorretik hor indarra jartzekoa eta atzo Amaia bai esaten zauen estrategiak eta paktuak feministen artean, ez? Uste dut gure alorretik badeko gulan lan bat, hortan lanean gabiltzan feminista ezberdinak saretzeko eta elkartzeko, ez? Ez gauzelako momentu baten antolatuta gai horri erantzuna emateko, ez? Badau jente ezberdin bat hortan lanean, baina beti individualki edo ezagutzen gara, baina ez dekogu sare aman komun bat hori aurrera eramateko eta lantzeko. Eta uste dut bai dela garrantzitsua hirigintza alorrean indar hori batzea eta espazioen eraldaketa bultzatzea aliantza sendo batekin. Eta uste dut feminismoa talde feminista bai izan behar diela aliatuak edo aliatu bat dela talde feministekin hori aurrera eramateko, ez? Ez individualetik, baizik eta kolektiboki indar sendo hori egiteko. Eta esaten dut hirigintzatik, baina uste dut beste alor batzutatik izan aldala ekonomia edo beste alor ezberdin batzutatik krisi hau baliatu behar dugula feminismoaren hildo hortatik aurrera pausuak emoteko eta bidea zabaltzeko. Galdetu nahi nizu Maialen, zuri emango izut berriz hitza, atzo ere aipatu zen, ezta? Etxean egon behar izan dugun denbora luze honetan, ohartu gara espazioaren erabilerak noraino aukerak eman edo aukerak kendu egiten dizkitzun, eta nola espazioak ere boterearen isla diren. Atzo, okerrezpanago Amaiak esaten zuen, nola bapatean kalera atera alizatea privilegioa zenean, sekula ogia erosi ez zuten makina bat gizon ikusi dugula, ogia erostego irrikitan, edo txakurra pasiatzen ateatzeko irrikitan, espazio publikoan egotea privilegio zenean. Beste metafora bat egingo bagenu, espazio publikoaren nagusitasuna ere gizonek nola izan duten, beste hainbat arlotan nabarmena da, ezta? Lehen irantzuk aipatzen zuen, esate baterako komunikabidetan, espazio simbolikoa nahi baldin bada, baina berdin espazioa. Nola deseraiki botere espazioa, espazio publikoan? Zer egin dezake hirigintzak eta feminismoak?
Bai, hor justo, bueno, irantzuk lehen erabili dau BBVA, gizon eredu hori, eta irigintzan bebai, irigintza feminista bebai hori jartzen da hortan, irigintza guztia badauela diseinatuta, gizon, zuri, anistasun funtzionala ez dekona, kotxe bat dekona, guzti hori, irigintza eredu guztia dau figura horri lotuta, diseinu guzti hori dau pertsona horrengan pentsatzen. Eta esaten moduan, hori da minoria bat, baina azkenean beste anistasun guzti hori edo, emakume izetia, nagusia izetia, aurra izetia, hori ez da kontuan hartzen irigintza eredu horretan. Orduan, guk gure egunerokoa aurrera eramateko espazio horren erabileran, daukaguz oztopoak bata bestean atzetik, Orduan, hor sakondu beharko ginuk, buelta emon eta irigintza eredu horri edo planifikazio eredu horri buelta emon eta hor esaten dugu, pertsonak erdigunean jarriko dauzen irigintzaz hitz egiten dugunean da anistasun edo pertsona anitz guzti horrek kontuan hartuko dauzen irigintza batetaz edo espazio batetaz hitz egiten dugula, Eta hori, Pilik esan da moduan, espazio publikoa edo momentu bat eukin dugunean, espazioa hain gorputzean bizi izen duguna, igual eguneroko bizitza horretan ez dugu kontzientzia hainbeste hartzen espazioak berak guri zelan eragiten dozkun, baina 15 egun etxean egon behar izatea edo gehiago edo batzuk oraindik etxean egon behar izate horrek, ekarri dau kontzientzia hori hartzea, eta ikustea bebai realitate ezberdin batzuk, Eta espazio hori konkistatzeko nahia bebai, batzuk privilegio hori eukin dabi eta jarraitzen dabi eukitzen eta konkistatzen, eta beste batzuk mugimendu feminista bebai ustotein dagoela beti errebindikazio bat espazio publiko horren espazio publiko hori hartzeana, beti be emakumea relegatu egon dalako espazio pribatu erabiltzera eta espazio publikoa beti egon dalako gizonezkoen edo gizonezko normatibo hauen mesedetara diseinatua. Orduan, nik uste dut gure erronka da izen behar dela espazio publiko hori okupatzea eta gainera exigitzea espazio publiko hori diseinatu behar dela guztion beharren zenean, Eta itzi arraipatu dituzun ahulezia edo arriskuen aurrean, feminismoak hor dituenen artean esaten zenuen eguneroko bizitza politizatzea lortu dugularik, arriskua ikusten da orain ere despolitizatzearena. Ze orain, eta konfinamenduak edo pandemiak agerian utzi du, gertatzen ari da refamiliarizazio bat. Ezagiritza ahoskatzeko kapaz ere izan naizen, Baina atzera egite bat, zaintza berriro ere kontu individuala da, zerbitzu publikoek huts egin dutenean, eskolak huts egin duenean, adinekoen egoitza publikoek huts egin dutenean, etxeetara bueltatu da ardura, berriz individualizatu eginda, sozializatu ordez, eta badakigu nagusiki emakumeen bizkar gainean gelditu dela hori. Zenbat aitatxok uko egin dioten lan egiteari umeak etxean zeudenean, eta zenbat amatxok uko egin behar izan dioten lan egiteari soldatapean eskola ezin atendituta, ez da? Nola, zer egin dezake feminismoak atzera pausu horren aurrean nola diteko frenoa jartzeko? Zer egin dezake, ze ekarpen egin dezake feminismoak horretan? Ezakit ikusten duzuen arriskua, atzera egitekoa, irantzu. Bueno, zuen artean? Bai. Bueno, es que lo decíais antes, ¿no? Que era como, desgraciadamente, la realidad nos ha demostrado que teníamos razón una vez más, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que en realidad es un peligro, pero lo que nos está dando es, pues bueno, un espacio para reflexión que nosotras de alguna manera ya veníamos dando, pero me parece que nos está dando un contexto que no es favorable absolutamente para nada. No me quiero, que no se me entienda mal, pero que precisamente está dando un contexto en el que la ficción
de corresponsabilidad de los cuidados, cobertura pública, o sea, ha dejado muy claro quién está sosteniendo la vida y cómo la estamos sosteniendo. A mí lo que contabas antes de cuando se pudo salir yo vivo justo, tengo balcón, tengo ese privilegio, y aquí hay una panadería y aquí un supermercado, y de repente era el mundo de los señores que se encargan, y además era muy curioso. Yo tenía una cajera compinchada que me contaba que efectivamente lo de ir a hacer la compra, pero hacer llamadas constantes para comprar puntas de espárrago, tampoco tampax ¿no? O sea, como que ha quedado en una evidencia, pero no colectiva, sino individual. O sea, yo creo que una de las posibles ventajas que le podemos sacar desde el feminismo a esta situación es que difícilmente alguna mujer ha podido ahora ya seguir fingiendo que a ella no, que en su casa eso no, que en el suyo hace más, como dicen muchas, ¿no? El mío hace como yo o más. Y de repente se ha puesto una situación en la que para nada, yo desde luego en todos los zooms que haces, las que les aparece una criatura por ahí y cosas así son las mujeres, las que se tienen que levantar. O sea, ha dejado muy claro una vez más que estábamos hablando de una lectura estructural política desde la abstracción relativa, solo teórica, pero a muchas les ha puesto delante del espejo de su vida diaria, ¿no? Que yo siempre digo que casi todas llegamos al feminismo a través de una epifanía, pero que viene de una agresión o de una violencia machista. Es decir, cuando entras en el mercado laboral, cuando entras en el mundo de los cuidados, cuando, ¿no? Casi todas venimos de una experiencia personal que nos coloca en un contexto en el que ya no podemos fingir que vivimos en igualdad, y yo creo que precisamente esta crisis absoluta de cuidados nos ha puesto a todas un espejo que es imposible. O sea, no puede ser que sea casualidad lo tuyo, lo de tu vecina, lo de la de abajo, lo de tu hermana, Entonces creo que nos ha dado un espacio para profundizar en una propuesta feminista de los cuidados que va a hacer que se sientan interpeladas también las que hasta ahora parecían privilegiadas, ¿no? O sea, ya no es las que están en situación de supervivencia, sino prácticamente todas, incluso las que tienen el privilegio de teletrabajar, porque si esto tampoco hace falta ser economista para darte cuenta que a medida que peor remunerado y más precarizado está un trabajo, menos posibilidades tienes de teletrabajar, ¿no? Entonces, yo creo que nos ha hecho entender a todas que somos sujetas de esa explotación del trabajo gratuito de las mujeres sobre la que está sustentada el capitalismo. Fikzioa amaitu da, eta hori abantaila da, feminismoaren ikuspuntutik ekarpena egin ahal izateko? Bueno, bai, izan daiteke, nik uste, koronavirusen edo batez ere konfinamendua hasi zen bezain laster, horri bili ginen feministok, eta adibidez, eta gaur egun jarraitzen du, koordinadora bat dago, bizitza erdigunean koordinadora, eta hor, egin genuen diagnostiko bat, lehenengo gauz esan zen, zer pasatzen ari da, eta nola daude emakumeak, ezta? Eta diagnostiko horretan, irantzu aipatu duen gauzak ikusi genituen, baina baita ere, hau da, prekarioak zeuden, edo lan prekarioetan zeuden emakumeen egoerak ikusten genituen, adibidez, etxeko langilek. Etxeko langilek zen egun batetik bestera no vengas más, eta... ¿no? Si te he visto no me acuerdo, edo aldrebes, edo zeuden gauzak, orain etorri gehiago, eta egoera honetan gaudenez, ezin dizute gehiago ordaindu, oso egoera latzak, ezta? Ikusten genituen, beti bezala krisiak, gu esaten genuen, krisi hau, ikustarazte du sisteman krisian zegoela, orduan batez ere pairatzen duten krisi hau, badira, krisian zeuden emakumeak. Eta diagnostiko hori egin eta gero,
bai egin dute, eta zer egin dezakegu, eta proposamen bat. Proposamen bat gainera arlo politikoan eta politika publikoetan hezkuntzan, osasunean, ze hor bai ikusten genituen, nola dauden, gero hori ere bai ikusi behar dugu, osasungintza, balore asko edo hasi gara baloratzen, osasun publikoa, baina nortzuk batez ere hor daude, lan egiten eta batez ere emakumeak dira, erizainak, garbitzaileak, ospitaleko garbitzaileak, eta haiek kontatzen zuten, bai medikuak bazituzten epi famatu hauek, baina adibidez ez direla ailegatzen haiei. Orduan, baita ere diagnostikoan sartzen ziren supermerkatuetako kajeroak, azkenean, ere bai oso, lan feminizatuak, batez ere konfinamenduan lan egin dute gehiago, orduan, baldintzak gero eta okerragoak izan dira. Eta hor, proposamen bat luzatu zen, eta bai instituzio publikoek eta baita ere, gobernuko saila desberdinei, zer egin dezakegu feminismotik aurrera emateko. Ni adibidez oso, orain igual tokatzen zaidalako lagunak, baina oso kezkatuta nago pasadena hezkuntzan. Gainera, hemen jokoan dagoena da beldurra. Eta familiak eta hori beldurrak dute, eta adibidez, nire lagun asko esaten dute, oso jende gutxi eramaten ari da hori, aurre eskolan eta ez dakiz zer, daude bakarrik 5, elkartu dute 2 eta 3 urteko gelaz, jendea beldur da eta ez du eramaten bere seme-alabak eskoletara. Eta nora eramaten ari da, nik esaten du, igual privilegiak dira eta beste emakume bat zaintzen ari da. Baina, beldur hori da, ere bai ikusi dugulako, hezkuntzan, nahiz eta eskatu behar zela personal gehiago, hori ez da ikusi, eta hori ikusten duzu irakasleak egiten ari direna ahal dutena. Orduan, eta nik uste dut batez ere denbora genuen udan gauzak hobeto egiteko. Orduan, ni batez ere hori hezkuntzan, ikusten ari naizelako, hor berriro ere bai geratzen ari da, adibidez, ni daukat lagun batzuk, non familian ama eszedentzia eskatu du, aukera duelako, baina hori ama da. Orduan berriro, zainketak geratzen dira emakumeen eskuetan. Giza baliabideen arloan lan egiten duen pertsona batek kontatzen zigun aurrekoan, apirilean makina bat eskari jaso zituela lanaldiak murrizteko, eszedentziak eskatzeko, enpresa ertain handi batentzan. 100% zenek eskatzen zituen baimenak ez dizuete esango, baina honuzkio amait asmatu egin duzu, ezta? Hain zuzen ere, errefamiliarizatze horren arriskua bertan dago. Oso interesgarria aipatu duzuna, Itziar, eta Maira dakarte oraingo honetan proposamena eginda, politika publikoetan eragiteko, mugimendu feministak mahai gainean jarri ditu alternatiba batzuk, eztabaida ditezen, bihur ditezen, hala baldin bada, zuzentarau, lege dena delako, nolako eragite gaitasuna du une honetan mugimendu feministak politika publikoetan eragiteko gaitasuna. Zer egin behar du mugimendu feministak? Emakumeen edo feminismoaren parte hartzeak aberastu egiten ditu politika publikoak. Kontrara, parte hartzen ez baldin bada, demokratikoki ahulago da. Nolako zubilana egin daiteke horretan? Zer egin dezake bere aldetik gehiago mugimendu feministak? Zer egin behar dute erakunde publikoek ikuspegi aniztasun hori txertatzeko eta demokratikoki horren ahulez izateko? Zuen iritzia. Aurrean nahi duenak. Komenta duzuna, parte hartzen dugunean lortuko dugu emaitza demokratikoagoak esan daigun, eta parte hartzen ez dugunean gure ahots hori ez da entzuna izango, ez? Hirigintzari lotuta, bai ikusten dugu badauzela bini dela mekanismo berriak edo
genero aldetik parte hartzerako tresnak administrazio publikotik, baina gero ez dauela horren jarraipen bat edo berme bat, ez? Eta nik uste dut igual mugimendu feministak hor bai enbeharko leukela parte hartze espazio horretan parte hartu, eta bertatik exigitu gero, bertan parte hartzen da, edo hartzen dien erabaki horiek gero, aurrera eramaten diela bermatzea, kasu honetan administrazio publikoek ondino hori bermatzen ez dauelako. Eta gero, justo lehen aipatu dozu etxekotzearen kontua, ez? Eta baizoian apur bat lotuta konfinamendu egoera horrekin eta espazio publikoan erabilerakin bebai, uste dutela bebai arrisku bat badauelako etxekotze horretan berriro emakumeak, ez, espazio pribatura mugatzia, zaintza lan horietara, eta konkistatuta edo apurra konkistatu dugun espazio publiko hori, berriz ere galtzeko aukera dagoela. Arriskua, bai. Bai, arriskua, bai. Irantzu. Es que yo creo que, un poco redundando en lo que decía antes, siempre, desde el feminismo, siempre se ha interpelado a las instituciones públicas y hemos tenido como una agenda, o sea, no clara, porque la hemos tenido que ir construyendo y además la hemos tenido que ir adaptando a los tiempos, pero esta situación lo que ha hecho ha sido poner en evidencia lo urgentes que son y lo prioritarias que son las medidas que hemos propuesto siempre y además hasta qué punto estábamos construyendo, planteando un diagnóstico que el escenario, por desgracia, nos ha dado la razón, ¿no? Lo mismo que un día le escuché a Nerea Barjola decir que había que admitir que todas las políticas contra la violencia machista que se implementan en todas las instituciones las ha construido la teoría y las propuestas prácticas el feminismo. Quien sea la ministra, quien sea la concejala, quien sea la técnica de igualdad del sitio y de la administración que sea, cualquier política que esté poniendo en marcha que de verdad sea para combatir la violencia machista, incluso sin saberlo, la ha cogido el feminismo. Entonces yo creo, agenda política feminista para una ética feminista de los cuidados, o como se llamara, la llevamos planteando mucho. O sea, nosotras llevamos, no sé si décadas, pero pidiendo la abolición del trabajo doméstico interno, que es de las cosas más parecidas a la esclavitud que hay ahora, pidiendo que las trabajadoras del hogar tengan un convenio propio que no dé vergüenza y que tenga condiciones de vida dignas, revisando las condiciones laborales de los trabajos feminizados, que son feminizados porque son precarios y son precarios porque son feminizados, abolir la ley de extranjería y cerrar los CIES, una fiscalidad redistributiva y poner la vida en el centro, que ahora lo dice cualquier político, pero poner la vida en el centro es, que seguramente lo explicó ayer Amaya mucho mejor, pero es que el motor de nuestra sociedad y de todas las decisiones políticas sea que todas las personas tengan vidas dignas de ser vividas y no el beneficio del mercado. Ostras, no hace falta haber ido a Harvard ni a Aravaca ni a ningún sitio para entender hasta qué punto esas políticas no son las que se están llevando a cabo, y ha habido situaciones este año a raíz de la pandemia que hemos escuchado a responsables de nuestras instituciones, las que toman las decisiones que afectan a nuestras vidas, diciendo cosas que dejan pequeño lo que decía Christine Lagarde, de que, ¿no?, que la esperanza de vida está alargándose demasiado para que sea sostenible para el mercado. Que es, madre mía, ¿en qué momento un ser humano puede opinar que las personas vivimos demasiado para el mercado? Pues este año hemos oído a responsables de administraciones públicas vascas diciendo, hombre, es que entre economía y vida, pues la economía, pues es que es ese discurso que la gente se tira de los pelos, es poner la vida en el centro, que lleva siendo ya una propuesta del feminismo ya hace un tiempo, ¿no? Yo creo que tenemos una agenda bastante elaborada, lo que pasa es que ahora hay instituciones que miran como diciendo, a ver si van a ir por un buen camino. Pues sí, nosotros lo tenemos claro. Bai, guztiz ados, no? Erantzurekin esaten duenarekin, claro, feministok eragingunetan egotea da, erabakiak hartzen diren lekuetan egotea, eta lehen esan dudana, nik uste dut orain ere bai, asko ikusten dugu, politika feministak, planak, legeak, politika publikoak, baina, claro, hori
batzuetan geratzen da bakarrik papel mojado, no? Gero, lege batzuk edo programa batzuk edo politika publiko batzuk ez badaude, adibidez hori, gauza zehatzetan, eta aurrekontuekin, diruarekin, nik hori goratzen naiz. Oso polita da, egin nahi baditu gauza asko, baina gero hori ez baldin badauka aurrekontua egiteko, geratzen da hori, plan oso polita eta aurkezpen eder batekin, baina, nik uste hori garrantzitsua da. Nik asko gustatu zitzaidan eta, igual ja visionariak ginen, pasaden aurreko azaroren 25-eko leloa zen osona. Dena esan da dago, todo por hacer. Eta Irantzuk esan duena, gu ja, daramagu, ez dakizen denbora gauzak esaten, baina faltatzen da hori, egitea, ezta? Eta gero, ez dakit hemen aipatu den atzo ezin zarintzen egon, baina gu bai, mugimendu feministak ikusten dugu larri zer gertatzen ari den, edo zer gertatu den emakundearekin. Hau uste dut, larria dela. Hau da, lehendakaritzatik gizarte politika eta sailera eraman dute. Hau da, bigarren maila batean, kokatu dute, emakunde, eta berdintasun politikak eta emakumeen arazoak, hori, konpontzeko, orduan joan gara, hori, sail espezifiko batera. Eta azkenean, honek ekartzen duena da, gobernuaren praktika osoan eragiteko gaitasunea kentzea. Eta nik uste dut hau, imaginatzen dute, hor bai egin zen manifestu bat, batzera pausu bat dela. Barkatu jozue, hori izan ez. Nik uste dute, argi dago, orduan, serioki hartzen dira benetan politika feministak, naiz eta modan egotea eta denok 25ean hori, ateratzea kalera, baina, gero, praktikan, nik uste dute mostratzen duela, ez. Hemen ari gara hizketan, badaukagu oraindik tartetxo bat, sareetan ere ari dira hizketan, eta zuek ere nahi baldin baduzue, altxa eskua edozein momentutan, eta osatu esaten ari dena, galderaren bat egin, zuen iradokizuna, dena delakoa gehitzeko espazioa hauxe da, eta oso gustora hartuko dugu zuen parte hartzea ere bai. Behar bada, mugimendu, hor dago? Barkatu. Ia, hor dago mikroa, horrentxe. Barkatu iazue, eskerrik asko ez, argiarekin ez da, esango nuke koskorrik ikusten zehoze bai, baina gutxi. Bai, atzo ere gogoz geratu nintzen gauza baterako. Diskurso osoa nahiko goi mailan dago dana. Konturatzen gara, eta hor zaudetenak ere konturatzen zarie. Baina, zelan esaten dudan. Hirigintzaz ari garela. Zehatzago eta lurrera jaisten bagara. Udal txiki baten. Hori zelan gauzatzen da, gauzatu daiteken, ze gitzienez utopiak ere aurrean ikustea, laguntzen digu gero, gu ere horrantza joaten, atzoko parake hori hain importantea zena, galdera hori, parake. Eta nire sensazioa da, zaintzak, hor daukaguz, alde batetik umeak, zarrak, zinduak, holan, orokorrean. Eta hor, ze gauza zehatzak, ulertzen doztezue, adibideak behar ditut, ni oso xumean az, eta, konturatzen zarete, ez da nondi doan galdera. Hiruroi, uste dut, bakoitzak oso ikuspegi ezberdin ematen duzuela, eta eskertuta nago, asko ikasten, eta, hitzak ere nire ganatzen, zenbat hitz, eta ondo dago ikastea, baina, bale? Zer eramango dugu etxera, zer eramango dugu herrikiki baten, nork bere bizitza, nork bere egunerokotasunean, egiteko, edo agian, egiteari usteko ere bai, egiten dugunetik. Norka heldu nahi dio.
irigintzan esaten dozuna, gauza zehatz edo, uste dut hor badauzela herramienta batzuk herriak diseinatzeroko orduan, plangintza aurrera eramateko orduan, izan aldiela herri bateko plan general bat edo beste herramienta batzuk, hor badauki ezela parte hartzeko tresna batzuk derrigorra dienak, administrazioako lan finkatzen dauzena, nik uste dut bat izango zala, lehen esan dute moduan, eremu horretan eta parte hartzeko espazio horretan parte hartzea eta exigitzea bebai genero ikuspegitik espezifikoki parte hartzeko foro batzuk zehaztea, horremon alizeteko bakoitzak bere egunerokotasuneko beharren berri edo, ez? Eta lurreratzearen gehiago, izen alda, ez dakit, plaza bat diseinatzen da momentuan, kontuan izeteko, irisgarritasuna bermatu agotea jende guztia antzako. Adinekoen beharrak horregotia txertatuta, ez dakit, izan aldie, banku batzuk altuagoa dien agende nagusia errazago jartzeko, izan aldia itzalea egotia plaza horretan, espazio horretan, azkenean da, egunerokotasuna erreztuko da bien neurriak aurrera eramatia, ez? Edo, aurrentzako espazio autonomoa izateko eta segurtasun gehiago eta autonomia gehiagoz espazio hori erabilial izateko, adibidez izango da kale baten peatonalizazioa edo oinezkotzea, ez? Osa, uste dauzela ideia batzuk edo, doiazenak gehien bat hori, autonomiari, eguneroko bizitza horren erreztasunari lotuta, izan aldiela guk exigido aldugu zen neurriak, ez? Uste bat dela trafikoa murriztea, oinezkotzea, espazio publiko baten diseinua, kontuan izatea aspektu guzti horrek, eta gero bebai, importantea dela bebai ulertzea herriak sare bat bezala, ez? Askotan proposatzen dugu ekipamendu isolatuak, eta uste dugu egunerokoa hori aurrera eramateko edo gure eguneroko denbora hori gestionatzeko beste modu batzuk izateko, edo errestasunak izateko egon bar diela ekipamendu eta espazio publikoen sare batzuk eta izen bar diela gertukoak. Ez dugula guk ordu erdi bat eman behar parke batera joateko, baizik eta gure etxe ondoan eukimar dugula espazio publiko txiki bat, gure amonakin bajatzeko denbora baten, edo aurrak jolasten dauzen bitartean gu beste zerbait egin nahi izateko aukera izateko, edo apurra doia botatzen da, ezta? Denboraren gestio hori eguneroko edo espaziora zelan eramaten dugun. Eta aliantzak hitz egiten dugunean, edo nik uste bai bastante importantia dela kasu honetan bai hezkuntza komunitatea. Uste badabiela hezkuntza komunitatea lan handia egiten genero ikuspegian inguruan eta aurren eskidetzan inguruan, eta uste dut hor badako guzela aliatu batzuk, eta hor bai badeko gula feminismotik, beste aliantza batzuk lortzeko aukera eta espazioa eraldatzeko bai zentzu hortan. Eguneroko bizitzari eragingo dioten neurriak, Irantzu eta... Es que yo, en parte, discrepo con lo que ha dicho la compañera, porque, hombre, una cosa puede ser que en espacios como este venimos además con un tiempo limitado y tratamos de hablar de algo más general, porque yo creo que es un poco el objetivo, ¿no? Como pensar desde una relativa abstracción, y luego también porque yo creo que como feministas, cuando vamos a un sitio a título personal, no queremos asumir la responsabilidad de plantear propuestas concretas, porque venimos décadas, si no es siglos, trabajando de manera colectiva, construyendo respuestas concretas para cada... O sea, no hay una receta del feminismo mundial para no sé qué, sino que hay diagnósticos compartidos, pero luego aplicaciones concretas. Pero yo estaba pensando ejemplos así un poco sobre la marcha y es, o sea, hablamos de cosas tan absolutamente pegadas a la tierra como cambiarles los nombres a las calles, como que los comedores escolares sean, ¿no? Que se recuperen las cocinas en las escuelas para comer comida a kilómetro cero y de buena calidad y que genere empleo estable, aumentar el ratio de plazas de guardería por habitante, ¿no? O sea, las reivindicaciones de los derechos de las trabajadoras del hogar me parecen algo absolutamente construido desde el feminismo, pero por ellas y convertido en una reivindicación colectiva. La huelga de trabajadoras de las residencias, primero de Vizcaya y luego de Guipúzcoa, que el feminismo asumió como propio, que eran, ¿no? O sea, a mí me parece que tenemos un diagnóstico compartido
desde la generalización y la abstracción, como solo se pueden hacer los diagnósticos políticos, pero medidas concretas llevamos pidiendo. Además, me gusta mucho especialmente el trabajo y la militancia feminista por eso, porque generamos, ¿no? Las de Basauri tienen unas propuestas determinadas, las de Galdaka o otras, y luego cuando nos juntamos para pedirle al gobierno español pedimos otras, pero queremos que cambien el currículum de todas las... Yo siempre digo, hay que cambiar el currículum de 0 años hasta los posgrados, incorporar la perspectiva feminista y el trabajo de las mujeres. Y también queremos que en la pestaña de la UPV pues ponga hombre-mujer otros. No sé, es que hay decenas de miles de medidas que hemos ido construyendo cada una desde sus espacios de articulación y sus contextos, pero si algo no es el feminismo, y mira, no me acordaba del lema, es una abstracción que no propone medidas pegadas a la tierra. Si a veces lo que más hemos oído las feministas habitualmente es, pero si eso es una tontería, quitar de las canciones que se ponen en las chosnas las canciones que incitan a la violación. De verdad es que os molesta todo. Pues precisamente porque yo creo que vamos al detalle, ¿no? A mí me parece... Lo que pasa es que en estos espacios pues yo creo que son más para la abstracción que para el detalle. Itziar. Bai, bueno, ados nago, irantzurekin. Nik uste dute, konkretuki, no? Hemen, bueno, gu esatean, ni adibidez, ez dut ikusten neure burua esatea zer egin behar dugun, no? Nik uste dute toki-tokiko, eta gainera hori egiten ari gara, ezta? Hori, badago, esan dudana, koordinadore bat bizitza erdigunean, non, pentsatzen ari dira nola eraiki euskal zaintza sistema publiko bat, no? Eta hori jada konkretua, eta diseinatzen ari dira, eta argumentario bat dago, nola eraikitzea, eta nola hastea, ja pentsatzea, hori, sistema, no? Euskal zaintza sistema publiko batean, hori uste dut oso konkretua dela. Eta hor, bueno, zartzen ari dira, emakume desberdintako egoerak, no? Eta, bueno, lehen gainera irantzu esan du, no? Bueno, askotan esan dugu, no? Etxeko langileen egoera, asko dago hor egiteko, atzerritartasun legea, no? Hor ere bai, no? Esaten dugu, eta hori da interseksionalitate politikoa, no? Emakume migrante asko esaten dute, bai, oso ondo, baina guretzat hau sama bat da, eta ezin dugu ezer egin, no? Bueno, ez daukagulako eskubiderik. Eta gero nik esango nuke, hor daukagula pilpilean, bueno, justu, no? Koronavirusen aurretik, Bizkaiko eta Gipuzkoako erresidentziako grebak, eta hor bai zen, no? Haien eskaerak puntualak, hau behar dugu, eta hori lortu arte, greban egongo gara. Orduan, bai, nik uste gero, txertatu behar da, lekuetan eta segun eta, ze esparruetan gauza konkretuak, baina hor, esango nuke. Ez dakit galdera gehiagorik baduzuen, hor badago beste bat. Horentxe dator. Gauza hauek denbora pixkat hartzen dute, eskerrik asko, ez dugu ezer esan, baina horrari da bi egunez gaixoa aurreatatzea mikroarekin, hoi ere asko eskertzen dugu, Bai. Bai, egunon. Oso kuriosoa suertatu jata, bai atzo gertatu zana eta bai orain mai gain hartu dana, ez? Itziarrake orain bota barri dau, emakunderen degradazioa edo bigarren mailara pasatu izanaren afirmazioa, ez? Atzo Mireia Azpiauk azalpen gehiago eman zituen, eta kuriosoa da, berak zelan azaltzen zuen, ez? Bera teknikari denean, igual ez dakit, danak ulertzen dugun, ala ez, edo espabere erderaz botako dut, berdin jata, Kontua da, berak esaten zuela, bueno, que es innegable el avance de la materia en género durante los últimos años, a raíz de la creación del Instituto para la Mujer, todo el camino recorrido junto con las asociaciones de mujeres, feministas sobre todo, porque en un inicio fueron asociaciones de mujeres, que han ido, pues todo esto va avanzando. Se hablaba de que, bueno, cuando se toman decisiones, claro, cuando giramos el tema y en vez de hablar expresamente de un punto en el que no estamos de acuerdo, ¿no? Como el tema de Emakunde, en este caso, hablamos de forma más genérica, se hablaba de que no podemos creer
que las decisiones se toman por una iniciativa propia de una persona o de un dirigente o una dirigente, ¿no? Que se toman tomas de decisiones con grupos de personas expertas, después de analizar mucho una situación y demás. Luego incluso hablaba de que, bueno, la nueva ley que se va a trabajar durante esta legislatura pues iba encaminada a la obligatoriedad de una unidad de igualdad no subcontratada ni parcialmente ni nada, sino integrada en cada departamento, en cada área de, entiendo, instituciones de cierto tamaño, porque como decía la compañera, ¿no? Pues bueno, cuando llegamos a un pueblo como Bedia, pues es complicado que tenga ciertas herramientas. El propio viernes hubo una interpelación sobre este tema en el Parlamento y el propio Lehendakari explicó el porqué de la toma de decisión, ¿no? En la que podemos estar o no de acuerdo, insisto, o sea, ahí no voy a... porque las opiniones cada cual tenemos la nuestra. Pero dijo que fue tras estudiar mucho el tema, que sigue manteniendo la presidencia, que mantiene y aumenta los medios y los presupuestos de la misma. Entonces, me llama la atención la contundencia de la afirmación de la degradación, porque, bueno, creo que es una cuestión de verlo, ¿no? El hecho de que esté en un departamento o en otro. Nosotros, por ejemplo, en este ayuntamiento hemos sufrido cambios en la forma de autoorganizarse, cosa que es competencia absoluta del propio Gobierno, y por eso yo no dejo de pensar que este Gobierno trabaja por el bien de la educación en un momento tan delicado como en el que estamos, ¿no? En el que ya hemos hablado de que han estado las escuelas cerradas y demás, por el mero hecho de haberlo pasado de un departamento o de un ámbito de trabajo a otro, que en este caso lo han pasado a acción social. El Gobierno sabrá por qué de su organización interna. Emakunde sigue siendo un organismo autónomo, dependiente del Gobierno vasco, sigue manteniendo los recursos, sigue manteniendo el presupuesto, que ahora se coloca en uno o en otra área en vez de Lehendakaritza, siendo el propio Lehendakari el presidente, ¿no? Claro, cuando lees un poquito me llama la atención poderosamente la contundencia con la que durante 2 días se hace y se repite esta afirmación, sacada, si me perdonáis, en algunos casos incluso de la nada, hablando de otros temas, pum, y de repente la degradación, la segunda división, hoy y ayer, o sea, digo, ayer también hubo. Entonces, no puede dejar de llamarme la atención esa contundencia con la que se quiere afirmar una decisión que puede ser equivocada o puede no serla, pero que habrá que ver cuáles son las consecuencias de la misma cuando todavía no ha dado tiempo a ver nada y, sobre todo, cuando se insiste en que es un organismo autónomo que sigue manteniendo sus propias herramientas y demás, no sé. Está aquí también. Eskerrik asko. Bai, a ber, bueno, guk mugimendu feministak, no, esan duena izan da, bueno, Emakunde hor egotea, joan behar dugu Beijing, no? Badakizue 1985ko Beijing egin zen emakume munduko 4. konferentzia, hor parte hartu zuten estatuek erabaki zuten berdintasunerako unitateak gobernuetako presidentzietan kokatu behar zirela, bai? Osea, hau ez da guk esaten duguna. Hau da, adostu zena hor. Eta hori uste dute ere bai garrantzia duela eta ezen erabaki zen helburu zehatz batekin, ezta? Bueno, politika publikoaren zentralitatea hartu ahal izateko eta, bueno, hori esaten dena mainstreaming, no, estrategia edo genero zeharkakotasuna deitu izan dena garatzeko. Gu kolokan izaten duguna da, a ber, no, zalantzan jartzen dugu ja posiblea izango den genero zeharkakotasun hori egitea, orain, no, kokatu den sailetik. Zaila ikusten dugu, no? Zaila horretatik, zeharkakotasun hori ahalbidetzea. Hori da batez ere nik uste dut zabaltzen dena, ezta? Zaila zen zeharkakotasun hori egitea, baina presidentzan zegoenean, uste dugu, atzera pausu bat dela, no? Segun eta non kokatzen zara, eraginkortasuna zailagoa bihurtzen da. Hori da guk, zalatzen duguna. Ez dugu esaten hori pertsona bateko hori ez gara sartzen baizik eta hori Beijingeko erabakia bat izan zen
estatu guztiek hor, no? Erabaki zuten, eta orduan, bueno, behintzat zalantza, no? jartzen dugu hori. Sí, bueno, y aparte de eso, bueno, hasta ahora todas las políticas institucionales que se han hecho para el fomento de la igualdad, no solo las de violencia, que es a las que he hecho mención antes, sino, porque era lo que había dicho Nerea, pero esto lo digo yo, todas las políticas institucionales que se han hecho en cualquier rincón del planeta favorables a la igualdad de mujeres y hombres, digámoslo, ni siquiera perspectiva feminista, se han sacado de la construcción política, teórica y práctica del movimiento feminista. Por lo tanto, el movimiento feminista pocas veces hace una crítica colectiva porque se la han sacado de la manga. Entonces, evidentemente, las que hemos construido la teoría de cómo se construyen políticas transversales que incorporen la perspectiva de género, somos el movimiento feminista. Las que hemos construido o hemos traducido de otras que encontrábamos por ahí, cómo se construyen políticas institucionales en la comunidad autónoma vasca desde la perspectiva feminista, hemos sido el movimiento feminista vasco. Las políticas y todas las acciones llevadas a cabo por Emakunde. O sea, tenemos la Emakunde que teníamos porque el movimiento feminista vasco se lo ha peleado. El movimiento feminista vasco que ha peleado que exista y que se mantenga Emakunde ha entendido, y no ha sido porque se lo ha sacado de la manga, que esto era una degradación. Ostras, nosotras, legitimidad como para hacer una opinión, me parece sustentada de lo que supone una intervención en una política pública y, claro, sobre las razones que tienen quienes toman las decisiones en los espacios de poder, sabemos mucho y sabemos que no siempre son favorables a nosotras, sino que todo lo contrario. Entonces, tenemos legitimidad para hacer un análisis político de cómo influye negativamente en las futuras políticas de igualdad esto, porque el discurso sobre cómo se hacen políticas de igualdad lo creamos nosotras. Iritziak iritzi, eskerrik asko, eztabaidara horrela, ekartzearren, 5 minutu ditugu amaitzeko, eta eskatu behar dizuet orain jada zirkuluaren kuadratze bat. Ze labur, eskatu nahi dizuet bakoitzare bina erronka. Epe laburrera, baina baita epe ertainera begira ere, zuen ustez, zein dira feminismoaren erronkak Euskal Herrian. Bai? Bina proposamen, bina zerregin, bina erronka, epe laburrera eta epe ertainera eta gainera esandakoa 5 minutuan. Zurekin hasita igual Maialen, gertuenetik zaituteta. Vale, bueno, nik uste dut lehen komentau bezala erronketako bat badala espazio publikoaren rebindikazioa, uste dut badala hori mugimendu feministak aspalditik egiten dauen rebindikazio bat, eta uste dut momentu honetan benetan ezinbestekoa dela. Eta beste bat, bueno, niri tokatzeiatan alorretik ez, uste dut hirigintza plangintzetan pertsonak erdigunean jartzia, eta eguneroko bizitza hori ahalik eta errezen aitea pertsona guztiei, ez? Horri dela pizkat erronkak eta exigitzea parte hartzeko eskubidea planifikazio guzti horrek aurrera ematen diren eremuetan, gero gure egunerokoan eragin zuzena daukielako. Eskerrik asko, Maialen Arregi, gurekin izateagatik gaur ere bai, zakarrik ekarpen honengatik. Irantzu, zure txanda. Pues yo creo que, no sé muy bien cuál es el orden, pero sí cuál para mí sería ahora mismo el prioritario, que sería hacer un discurso y una práctica feminista verdaderamente antirracista. Es decir, el entender que hemos construido muchos años de luchar contra la opresión de clase y contra la opresión de género. Hemos sido capaces de generar un movimiento feminista que construía una intersección entre ambas, pero nos falta, creo, estamos en el camino, pero lo que pasó en las jornadas feministas de Euskal Herria, yo sé que pudo resultar duro, pero a mí me parece sano en el sentido de que puso sobre la mesa el conflicto y el reto que para mí tenemos ahora prioritariamente, que es que las compañeras racializadas
vean el feminismo como una casa en la que luchamos contra la opresión de género, la de clase, pero también la de raza. Para mí eso es un reto porque además estamos un poco perdidas entre los intentos por un lado y los dolores también comprensibles por otro, aunque no me parecen dos lados. Otra creo que es la transversalidad, va un poco por lo que comentaba Itziar, que estamos llegando a todos los sitios, pero tenemos que, y creo que también esto enlaza con la cuestión de Emakunde, de las políticas transversales, ¿no? Que tenemos que estar, que tiene que haber perspectiva de género en la haurreskola, en la universidad, en la fábrica, en la construcción de las avenidas, en absolutamente cada uno de los espacios que se nos ocurra, en la programación del teatro y en las fiestas, yo qué sé, bueno, no voy a poner más ejemplos. O sea, el hecho de que de verdad permeemos todos los espacios porque los espacios que no son permeados por la perspectiva feminista son patriarcales, por una cuestión de inercia. Y luego, bueno, sería la interseccionalidad, me ha acordado de la compañera, que es otro palabra, pero que a mí es un palabra que me insisto en recuperar porque me gusta mucho, que es entender algo que hemos aprendido cuando nos han dicho que la lucha feminista despistaba de la lucha de clases o despistaba de la lucha del pueblo, despistaba no sé qué, y nos daba mucha rabia y hemos descubierto que era primero la lucha principal y luego la nuestra nunca llegaba. Y yo creo que nosotras tenemos que construir como movimiento feminista vasco, en teoría ya se está haciendo, pero en la práctica estamos todavía en ello, un feminismo interseccional, es decir, que tengamos en cuenta las diferentes opresiones, que no son solo el género, la raza y la clase, sino la diversidad funcional, la identidad de género, la orientación sexual, el cuerdismo, el adultismo, bueno, pues todas esas cosas que a veces parece que nos lo ponen todo más difícil, pero que en realidad lo único que están demostrando es que los sistemas de opresión no son sistemas estancos que actúan de manera paralela, sino que están perfectamente encajados y se necesitan, y que para luchar contra una forma de opresión hay que luchar contra todas a la vez. Pero claro, tenemos plancha. Irantzu berela, eskerrik asko, mila esker. Eta Itziar Ganderia zurekin amaitzen dugu. Irantzu borobildu du, baina bai, horrela, nik kanpora begira eta gero barne begira. Kanpora begira, nik uste dut, epe laburrean, hau da, egoera oso prekarioetan dauden emakumei eskaerei erantzuna bat eman behar diogu, eta hor uste dut, lehen aipatu dena, euskal zaintza sistema publiko bat, ez bakarrik eraiki, baizik eta martxan jarri behar dugula, nik uste dut hori epe laburrean Euskal Herrian behar dugula, eta gero barne begira, justu hor ez dugu izan da asko denbora, baina bai nola eraiki feminismo deseroso bat, behar dugu interpelazioa, askotan kostatzen zaigu, kritikak, baina nik uste dute landu behar dugula eta ez kulpatik, baizik eta erantzunkizunetik, uste gaur egun eskerrak, badaudela ja sujeto politikoak eta horre emakume arrazela esatuak esaten ari dira gauzak, jaba dira, nik uste dute hausnartu behar dugu, eta nola adibidez, hemen, batez ere uste dut guztiak garela, zuriak eta hemengoak, ere bai gure privilegioak balandu. Interseksionalitatea beti lan egiten dugu, batez ere zapalkuntzak aztertzeko, baina interseksionalitatea ere bai da privilegioak, edo gure posizio privilegioak aztertzeko tresna bat. Eta hor uste dut, oraindik bidea dugu, az gaitezen, barne maila, mugimendu feminista, lanketa hori egiten, eta uste dut, etorriko dela, izango da hurrengo urtetako lana. Itziar Ganderia, eskerrik asko. Mila esker benetan, hiruroi. Eskerrik asko. Gertura eta urrutira, ingurura, baina baita ere sakonera begiratzen laguntzeagatik. Feminismoak denbora askoan radarraren azpitik egan egin du, ez? Eta hor, ikusi du, kartografiatu du, bizitzari eusten dion ezkutuko terreno hori, ez da? Lurralde horretan
ze utxune dauden, baina baita ere ze ongarri dagoen, zer hartu dezakeen bizitzak hortik hobeto, eroso eta modu duin batez bizi ahal izateko. Agian, hauxe da momentua, lurrazpiko hegaldi horretatik gora egin eta bizitzari orain bai eman ahal izateko permeabilizatu egin duzuen, momentu batzuk izan ditu feminismoak ere ekaitza modukoak, Bilboko udaletxeko iskaileretatik ikusten zen uholde hori, baina aldi berean ere badakigu zein garrantzitsua den eguneroko xirimiria. Eta horretan ere jardun behar du feminismoak horri uko egin gabe eguneroko bizitzatik. Eskerrak eman dizkizuet, baita ere ibilizaretelako pixka bat bapatean, eman ala erantzuten bertsolariak egiten duten bezala. Eta oso ondo eta oso duin egin duzue bertsolari lana, baino orain bi bertsolari hau handi ditugu, saioa biribiltzeko. Hauek bapatean egiten dute, bapatean arituko espalira bezala. Beti mirestu egiten du. Bueno, hori ere bada feminismoa. Bi bertsolari handi gaurko eta bi egun hauetako saioari azken ikutua emateko Uxue Alberdi eta Ane Labaka. Horti dabiltza, Ilo Holtza gainera, guk utzi egingo dizuegu eta zuek eta denok goza dezagun espazio publiko hau oraingoan bai emakumeena eta emakumeontzat. Eskerrik asko eta aurrera nahi duzuenean. Egun denoi entzundakoa, interesgarri egin zait, nere ustetan esan den dena, entzun behar luke nornaik. Uxue beti igotzen gera, holtzara edo norabait, gorputza jarri esan dut eta hortaz badakigu zerbait. Gorputza jarri femimerka hau igo aurretik burura, eskerrik asko abstraktua eta konkretua gaur eskura, jarri duzu eta oraingoan gure garaia heldu da,
Ea ba nola irteten zaigun zirkuluan kuadratura. Zirkuluari gaur diztira bat jarri behar plastikoan. Ze begiratu arraroa den zerbait badago mikroan. Abstrakzioan aritzen gera gu era simbolikoan. Baina guk ere leku pixka bat dugu espazio publikoan. Leku hori da irabazia ondo dakizun moduan. Sustrai bakoitzak arrakala bat zabaltzen baitu zoruan. Bertsolaria gizon heldua da askoren akorduan, baina orain guk esaten dugu feminismoa non guan. Eta nik ere nere egiten dut uxuek esandakoa. Bidean pauso bat eman dugu naizta ez izan nahikoa. Bertso munduan edota hemen ez soilik norbanakoa. Kolektiboki egiten bada saretzea da gakoa. Konforme nago kolektiboa talangintza dela giltza, horretarako beharrezkoa dugunez elkarrekintza. 120 gara plazetan, oraindik tarte murritza. Oraindik ere BBV-an lantzen da bertsolaritza. BBV-an lantzen da berez bertso eskaparatean. Gusaretuta ibiltzen gera hainbat gizonen artean. Feminismoa deskubritzea ez da guretzat kaltean. Nola mundua konpon liteken aste arte goiz batean. Umore pixkat jarri nahi dugu estimatuko duzue, ta hortarako kantuzta neurriz zuzentzen gatzaizkizue. Gure gizonek sarri esaten digute ane usue, oraindik ez dut ondo ulertu, berriz esplikazazue. Berriro ere esplikatzera ala gaituzte behartzen, baina hortarako belarriren bat lehenago adi behar zen. Oso gustora entzun dugu guk orain hasita onartzen. Goiz osoa pasatu denik hortxe apunteak hartzen. Apunte gintzan pasa ostean biharamuna bezpera,
oraindik inoiz duda mudatan, ateraz mikroertzera. Elkarrengana hurbiltzen gara, ikastera indartzera. Estudiosak bakarrikanez, eoskorra handiak gera. Berdin zen aste arte, edota astelen, hementxe jakin dugu, elkartzea zer den. Abstraitzen hasita, egin dut asperen, brilli pixka bat faltatzen da hemen. Brilli pixka bat faltatzen da hemen. Brillia kontu zinez mundiala, konkretu eta abstraktu uztartzen da ala. Nahi dugu feminismo intersekzionala, ata teleberrian kopa menstruala, ata teleberrian kopa menstruala. Koparekin estali ditzagun ahoak, eta horrela izan neska arraroak. Gauza garrantzitsuak eta oparoak, ezin ditugu ahaztu pelukak ta boak. Ezin ditugu ahaztu pelukak ta boak. Ez peluka, ez boa eta ez algara, nahiago batuka ta ez tanborra da. Ta elkarrekin dantzan askatuko gara, ze ondo pasatzea iraultzailea da. Ze ondo pasatzea iraultzailea da. Apurtzailea bata arrotzen du hautsa, argi daukagu zein den arrazoia kausa. Berriz gogoratzeko ospedun perpausa, ezin bada dantzatu ez da gure iraultza. Ezin bada dantzatu ez da gure iraultza. Aisia ez da denona, behar nabarmendu, jende asko lanean, etxetan mantendu. Gure privilegioak ere behar kendu, feminismoa bada azkura egiten du. Feminismoa bada azkura egiten du. Azkura azalera, hobe ekartzea, eta begiratzera, norbait behartzea. Naiz ona izan leiken, gaur hemen sartzea, orain geratzen zaigu kaleak hartzea. Orain geratzen zaigu kaleak hartzea.
Kaleak arlitezke, bat, bi edo hiru. Batzuetan haserre, erraz dirudigu. Izan nahi dugu aktibo, ez soilik testigu. Gatazka da bidea eta hori badakigu. Gatazka da bidea eta hori badakigu. Gatazka da bidea, horrela diogu. Uxue horren zuri, hain normatibogu. Gure feminismoak, bide eta modu, deserosoa bada soilik balio du. Deserosoa bada, soilik balio du. Arrazoi duzu beti, hitzekin hain trebe. Mikroa dugu altaboz, mikroa botere. Noiz egiten du kalte, eta noiz mesede. Mikroa uzten ikasi behar dugu guk ere. Mikroa uzten ikasi behar dugu guk ere. Uztea naiz ona den uxue benetan, gustora sentitzen naiz horrelakoetan. Kateatu aurretik egi handietan, bukatuko aldegu kopla txikietan. Bukatuko aldegu kopla txikietan. Doinu honetan badago, doinu honetan badago, mikroa aurrean ta klaro. Baina bada norkutzia, gukutzi baino lehenago. Gukutzi baino lehenago, doinu txiki hontan klaro. Doinu hontan atrebitzen, doinu hontan atrebitzen, ta ideiak digeritzen. Ordu erdi utzi digute, ta gu ez gera isiltzen. Ta gu ez gera isiltzen, doinu hontan atrebitzen. Ja egin aldugu traba, ja egin aldugu traba, horrek sortu ditikara. Guk ez dugu erlojurik, zenbat denbora pasada, zenbat denbora pasada, ja egin aldugu traba. Lehortu zaitez tarria, lehortu zaitez tarria, maskara dute jarria. Begietan ikusten da gozea eta egarria, gozea eta egarria, maskara dute jarria. Ane hau da azertua, ane hau da azertua, abstrakzio konkretua. Orain zaintzak bokadillo bati egin dio lekua, bati egin dio lekua, abstraktu eta konkretua. Abstraktutikan aurrera, abstraktutikan aurrera, gaur goxoa
zen harrera, ta trago bat badago zai gure animatzen gera, gaur goxoa zen harrera. Ederra izan da ederra, ederra izan da ederra, elkarrekin txata gerra. Biak batera baitoaz gatazka eta plazerra, gatazka eta plazerra, elkarrekin txata gerra. Bukatu behar orduan, lehen esan degun moduan, segi dezagun egoten feminismoan onguan, lehen esan degun moduan. Anela Baka, Uxue Alberdi, mila esker urtragoxka bat ematekotan egon naiz, jarraitzeko zuek, kantuan eta azkure egiten, feminismoa baldin bada alaxe egiten duelako, eta azka egin behar da, elkarrekin egin dezagun azka, eta jarrai dezagun elkarrekin bai ez da erresa, eta ez da erosoa, beraz feminismoa da. Horretan, saiatu gara, bi egun hauetan, eskerrik asko, Galdakaoko udaletxeari eta lantalde osoari aukera hau eman izanagatik mila esker hemen eta han, pantailan bestaldean egontzareten guztioi. Eskatu behar dizuet, badakizue, erabilitako entzungailuak harreran usteko eta jasoko duzue, sakelekoan jasoko duzuen SMS mezuari erantzuteko, galdetegi honek lagunduko digulako, onaino iritsi delako aurtengo jardunaldia, baina seguruenik egongo dira gehiago eta zuek kontatzea nahi dugu, zertan sakontzea nahi den. Por mi parte nada más, muchísimas gracias por la oportunidad de estos 2 días de aprendizaje, también de mucha conversación y de muy buena conversación. Espero que os haya ocurrido lo mismo que a mí, que nos vamos, sí, con cierta hambre, hay que reconocerlo, pero también con hambre de más feminismo. Feminismoa nun gu an, aurten, hemen Galdakaon, eta espero dezagun aurrerantzean ere, eta egunerokoan, denok gure inguruan alaxe segitzea. Mila esker, zuen arretarengatik, segi bizkor. Aio.